Estamos en Islas Mujeres, en Playa Norte, lugar espectacular. Vamos a reunirnos en un ratito con Javier Ramírez, en uno de estos big clubs al lado entre Playa Norte y Playa Centro. Y hoy os quiero enseñar cómo está el mar. Estamos en la zona del Hotel Mía. El Hotel Mía es un hotel que está en medio de una isla pequeñita aquí. Y ahí ya empezaría el mar abierto. Ahí va un taxi saliendo del Hotel Mía precisamente a llevar unos clientes. Y está espectacular el día de hoy. Espectacular, aunque está un poquito movido el mar, porque aquí siempre está muy tranquilo. Estamos con aire fuerte, oleaje en mar abierto, pero en la zona de Playa Norte siempre lo podemos aprovechar y disfrutar. Pues si queréis acompañarnos, os voy a enseñar cómo salimos de casa. Nos paramos en Playa Delfines. Allí hizo un vuelo de dron el chavalote. Luego agarramos el ferry, allí en donde está el mirador de Xcaret. Nos venimos a desayunar por aquí, por el pueblo. Y después del desayuno nos hemos venido hasta aquí, hasta Playa Norte, pero os voy a poner seguidamente la comida que hacemos con Javier Ramírez, hablando de los terrenos que estamos vendiendo en Cancún. Terrenos espectaculares, 120 metros cuadrados, con 10 años de financiamiento gratuito, que no te van a cobrar nada por ese financiamiento, con unas cuotas mensuales muy bajitas. Vaya piedra. Estaba hablando y lo que ha pasado es que he pisado una piedra ahí en medio de esto y me ha hecho que me tirara al suelo para no hacerme daño. Entonces me he mojado toda la playera. Ahí se está aprovechando Adriana para bañarse, qué bueno. Y lo que estaba diciendo es que pues al tener financiado 10 años los terrenos con un coste, estamos en el primer coste porque acaba de salir la preventa, pues tenemos... ¿Te caíste? Me tiré porque pisé unas piedras puntiagudas que me dolió muchísimo. No sé si me he hecho una herida, pero me tuve que tirar al suelo. Sí, aquí. Me he hecho una herida, ¿no? Sí, poquito. Es que no sé por qué, yo no la vi, porque era totalmente agua y es raro que aquí haya alguna piedra, pero esa era puntiaguda y dolía muchísimo. Entonces, para no forzar más el peso, pues preferí tirarme al agua. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que está muy interesante para tu inversión, tanto para venderlo luego más tarde, cuando ya esté en marcha el desarrollo, 2 o 3 años después, se va seguramente triplicar el valor, pero digamos duplicar, pero tú no te vas a descapitalizar. El tema está en que solamente pagas el 15% de enganche y el resto en cómodos plazos. Por yo, el mío, que he agarrado lo más económico, igual como el chavalote, nos sale por debajo de los 4.000 pesos mensuales, 3.800 o así. Al cambio en dólares vendría a ser 180 aproximadamente, ¿no? 190 por ahí, mensuales. Pero ¿qué pasa? Que lo tienes a 10 años. El valor del dinero que estás pagando ahora, en este momento, a lo que pagarás después de los 5 años para adelante, pues va bajando el valor del dinero, pero tú vas pagando igual. Entonces le estás ganando mucho. Pero si encima lo vendes a los 2 o 3 años, duplicas el valor completo, que tú no has pagado el valor completo de tu terreno, pues imagínate lo que ha generado de plusvalía al dinero invertido. Tremendo, ¿no? Bueno, pues estamos por esta zona. Antes no sé si lo dije, no sé si se grabó, pero aquí sí que hay arena, mucha arena, en relación a la parte primera que hemos entrado. Aquí puedes poner tus cosas de una manera cómoda. Y esto suele pasar allí también en Playa del Carmen, con Mamitas, con la 38. Se va jugando también con parques fundadores, la 4, la 2. La arena se va moviendo y hay veces que tiene más arena
y otras veces menos arena. Por ejemplo, ahora en Playa del Carmen la 38 no tiene arena. ¿Y cuando tiene mucha arena todo el año? Pues aquí en Islas Mujeres pasa igual, se mueve la arena para acá o para allá. Y entonces tú llegas ahora y vas a un beach club y dices, ah, yo antes tenía 10 metros más de arena, pues ahora no los tienes por eso. Y aparte también se va perdiendo arena. Por eso han puesto las ballenas aquellas, para intentar evitar que se la lleve. Pues la gente disfrutando, ya lo veis. Yo me voy a bañar allí junto con el chavalote y Adriana al principio. ¿Cómo está el agua? ¿La has sentido rica? Sí, la verdad que no hace nada de frío. Nada de nada, ¿eh? Una exageración de mi parte. Sí, está muy exagerada. Y luego aparte aquí se ven olillas, porque rompe el agua, pero son olillas de juguete. Estas olas no tienen nada que ver como cuando te rompen en Playa del Pines, por ejemplo. Estas olas, y aparte este lugar es ideal para que vengas con la familia. No hay ningún peligro para los niños. Eso siempre, los niños siempre que están en el agua hay que vigilarlos, siempre. Pero el peligro se nota cuando estás en un sitio y cuando estás en otro, ¿no? Y aquí no transmite peligro, pero aún así, siempre encima. Luego le compraremos un heladito a esta gente que lo trabaja muy bien. Y yo espero que el pie no me duela y también me hinqué aquí en la mano, me hinqué al caer otra. Pero bueno, ahí saldrá en la grabación, ya veremos a ver qué pasa. Venga, os pongo ya la comida con Javier Ramírez en el Beach Club y seguimos aquí en la playa, que ya pondremos el principio y seguiremos para adelante. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con Javier, que nos quería invitar a comer aquí en este Beach Club porque pues hay un motivo, ¿no? Ahora nos lo va a explicar. Javier, buenas tardes. Paco, Le estoy diciendo aquí a los que siguen el canal que nos invitaste a comer a este Beach Club por algún motivo. claro, para que lo conozcan. ¿Cómo se llama? Parte del proyecto, se llama Coco Beach. Coco Beach. Ah, muy bien. Tienes acceso a los camastros, acceso al restaurante, descuentos en el restaurante, etc. Y esta zona de aquí está muy bien, ¿eh? Está buena la playa, está amplia. Que Muy realmente las amplia, playas no, ya y en son esta tan- zona no cubre, en esta tan zona que amplias. estaba hablando ahora, no cubre nada. Pues tienen mesa por ahí para que nos podamos hablar un ratito. Arriba, acá abajo. ¿Dónde preferís? ¿Arriba, abajo? Yo arriba, ¿no? No tenemos la abajo, experiencia. Vamos ahí arriba. Vamos ahí arriba, en primera línea, viendo el mar. ¿Qué te parece? Bien. ¿Ya había venido por aquí anteriormente? Ya. De hecho, que aquí lo recibimos cuando vienen de visita. Qué bueno. Ya nuestros inversionistas o algo vienen aquí lo recibimos. Tomamos algo y muy a gusto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros somos inversionistas, ya lo sabes, Javier, también hemos invertido contigo. Me voy a poner las chanclas. Y música, que hay música, tengo que parar un poquito. Qué buena música, la verdad, pero voy a parar. Bueno, para que sepáis cómo se llega aquí a este Beach Club, el ferry, venís por ahí andando y antes de llegar a Playa Norte, que sería aquí, está la rotonda, entramos por ahí para Playa Norte, justo en donde está la rotonda tenemos este con 2 plantas, vamos a subir ahora por ahí y vamos a comer ahí arriba, ¿te parece? Dale. Vamos para allá. Pues esta es la parte de arriba, mucha mesa, como veis, muchísimas. Todavía no es hora de comer casi, o sí, depende cómo tengáis el desayuno. Nosotros es porque hemos desayunado muy tarde. Yo me voy a poner aquí delante tuyo, justo aquí delante. Así tengo estas vistas al mar, me voy a poner aquí. Hola. ¿Me vas a sacar la otra cámara, chaval? Sí, ahora lo. Aquí se ve donde está el ferry. Hola. Y tenemos aquí los ferries, aquí a la izquierda, para que veáis que no hay mucha distancia, justo aquí al lado. Ponle 300 metros, 250 aproximadamente, ponle 400 como mucho. Y la zona de Cancún, la zona hotelera, todo eso de allá. Así que bonito el lugar, me gusta. Está bueno, ¿ah? Nos vamos a sentar a ver qué nos ofrecen. Muchas gracias. Aunque ahora no vamos a pedir comida, vamos a pedir bebida porque tenemos el desayuno muy reciente. Bueno, este chaval, En el pueblo. en el pueblo lo hemos pedido. El chavalote se pidió el culo gordo, ¿se dice así? Culo grande. Ah, culo grande. Es que al desayuno así le llaman, al que yo me pedí. Ay, Sí, estaba bien servido el chaval. Bueno, No, traía, eran huevos revueltos, waffles, salchicha y tocino Ay, papá. y papas. No, bueno. bueno, eso lo vais a ver luego, porque ya os digo, después de que hable con Javier, os voy a poner cómo llegamos aquí, cómo nos paramos antes en lo que es Playa del Pine, volamos el dron allí
y desayunamos al llegar y nos fuimos a Playa Norte. Desde Playa Norte es cuando he hecho la presentación. Así que ahora va a sacar la cámara esta, la Action 3, me voy a poner un micro, le voy a poner otro a Javier para que se nos oiga bien y ya. A ver, nos estamos preparando los micrófonos, vamos a grabar con esta cámara, pero en este caso todavía sigo con la GoPro. Y para que veáis los precios de la cerveza, aquí los veis más tranquilos ahora. El precio de las bebidas, tipo margarita por ejemplo. Creo que nos escuchábamos mientras poníamos el micrófono. No pasa nada, porque yo no estoy grabando con esa. Ah, Luego los cócteles clásicos, toda esta carta es de bebidas, ¿sabes? Y los refrescos, yo me pedí un agua de limón con pepino, no hay ningún problema, aunque no salga en la carta a lo mejor. ¿tienes internet? Te lo hacen. Internet. Y luego esta carta otra es la de la comida, me imagino. La parte de restaurante. Entonces aquí tenemos las comidas, que tampoco ni es barata ni es cara, es un punto medio para estar aquí como estamos, al lado del mar, con esta vista, pues está muy bien de precio. Tenemos guacamole con pico de gallo en 195. Luego pues hay diferentes cosas, champiñones rellenos de langosta, vaya tela. Luego ensaladas, diferentes tipos de ensaladas, desde 190 a 250, 290. Y me cuesta enderezar la... ¡Ah! ¿Cómo me cuesta? Las sopas, que las tenemos aquí arriba. Las sopas 180 a 340, dependiendo de lo que sea. Cazuela de mariscos, por eso vale ese precio, porque es cazuela de mariscos. Luego los ceviches, que eso es algo que al chavalote no se le va a escapar, ¿a que sí? Obvio. Le encanta el ceviche. Los hay de camarón a 350, tamaño, digamos, pues no sé, aquí pone ceviche, cóctel y aguachile verde. Lo hay de pescado, lo hay de pulpo, lo hay mixto. Sirven, la verdad, Bastante, ¿no? Sí. Luego el tema de carnes, pues aquí lo tenéis, lo que hay. También comida mexicana, pechugas de pollo, milanesa 2,90, pechuga de pollo a la parrilla 2,90. De Cuba, hombre, aquí tenemos algo de Cuba. Masitas de cerdo estilo cubano, fricase de cerdo, tronchos de pescado. Chaval, ya te vas a poder estrenar con lo de Cuba, que a lo mejor hacemos un viaje a Cuba en breve, ¿eh? Sí, yo también. A lo mejor en breve hacemos un viaje a Cuba, no sé si va a ser o no va a ser. Y luego, pues nada, esto es lo que os quería enseñar, pastéis y arroces también, hamburguesas, mariscadas, cola de langosta, mar y tierra, la pesca del día, que bueno, y pescados enteros. A lo mejor yo me pido luego un pescado entero, puede ser boquinete, pargo o mero, uno de esos. Pues ahora sí, ahora vamos a grabar con esta cámara, voy a hablar con Javier, vamos a relajarnos un poco con esta vista, con esta tranquilidad desde la segunda planta de este Beach Club. Este Beach Club se llama Coco Beach, por eso tenemos en la carta la palabra coco. A ver, estoy grabando ya, pero no veo el micro en marcha, chaval. Hola, hola. Ahora sí, ya. ¿Sí se escucha el Bueno, tuyo? pues estamos aquí con Javier, estoy grabando con la Action 3 y le estaba preguntando a Javier que yo ahora llego aquí porque yo ya he invertido en Isla Diamante, todavía no está en marcha el desarrollo, pero ya me pueden atender igual en caso que venga aquí. Ya con todo gusto, tú bajas aquí del ferry, te vienes caminando y aquí generalmente con la señorita de la entrada, la hostess, ya le mencionas que eres de Isla Diamante y ya te pueden asignar, puede ser, acá estamos viendo. Ahí tenemos allá, pueden ser camastros, allá en la orilla de la playa. Aquí hay un área de mesas. Mira, Me voy a acercar un poquito más para que se vea bien, claro. tienes allá, mira, por ejemplo, estaba viendo ahorita allá les pusieron una mesa. En lugar de camastro pidieron una mesa. Ajá. Más agradable una mesa. Sí, prefirieron mesa que camastro. Prefirieron, aquella de allí. exactamente. Es toda esta área. Mira, acá hay musiquita también. Sí. Tenemos el área de mesas y acá el restaurante, ¿no? Esta es la planta alta y planta baja. Total, puedes utilizar la parte que tú quieras del Beach Club, no te van a cobrar nada por los camastros ni por las Exactamente. mesas, solamente el consumo. El consumo, y ahí tenemos descuentos, hay diferentes descuentos, 15%, Entonces lo que etcétera. consumimos el día de hoy, por ejemplo, pues tenemos un descuento Exactamente, por ser de Isla Diamante. correcto. En este caso esta bebida pues tendría un 15% de descuento, la comida un 15% de descuento aproximadamente. Exactamente. Más o menos. Es la media que me ha Aquí dicho. excelentes atenciones, mira, del staff, ¿verdad? Excelentes atenciones. Esta es mi bebida, la que me acaba de pedir. ¿Qué es la- Una limonada con pepino natural. Exactamente. Recién hecho. Y el chavalote que se pidió limonada, ¿con qué? Es calzado con tajín. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué te has pedido tú, un Javier? suero? Se le llaman acá suero, que es agua mineral con limón y sal. Ah, qué bueno. ¿Y Adriana?
Es la única que se va a poner No, pues la he pedido sin alcohol, la he pedido cerveza sin alcohol, una michelada sin alcohol. sin alcohol. Qué bueno. Pues aquí sigo hablando con Javier. ¿Quieres algo más? Me llamo Jorge. Aquí está Jorge, mira, saluden, que salude ahí Jorge. Saluditos. Jorge, Gracias. que aquí preguntan por Jorge directamente. También, ¿no? Voy a probar esta limonada que me la han preparado con cariño, la verdad. Se ve un verde precioso. Muy llamativo. Salud. Salud. Salud, Adriana. Salud. Pues imagínate, tienes tu lote residencial en la Isla Diamante. Yo estaba hablando de las bondades, ¿no?, de invertir ahí. Justo cuando estaba hablando de ello me he pisado una piedra y me he caído dentro del agua. ¿Sí? En serio, me he hecho bastante daño. Y bueno, se va a ver que la cámara se mete dentro del agua, vuelvo otra vez a ponerme luego de pie y sigo hablando del tema, ¿no?, en la presentación del vídeo. Sí, pues siempre son beneficios que vayas teniendo. Nosotros estamos buscando diferentes alianzas, beneficios que puedas estar teniendo. Que uno es pues aquí es costoso ir a un beach club y el camastros, accesos, no es tan sencillo, es bastante costoso, ¿no? Entonces esto ya está palomeado siendo, eso es a partir de que pagas el enganche y firmas el contrato. Ajá. A partir de ahí ya tienes acceso, no tiene que ser hasta que entreguemos. Llegar a Playa nada. Norte, de aquí a Playa Norte andando, 5 minutos o menos. Sí, Puedes disfrutar de Playa Norte, venirte aquí a comer o a pasar la tarde. Exactamente. Porque le he comentado que aquí hay un atardecer maravilloso. Maravilloso, sí, es muy Se bonito. oculta el sol justo a tu espalda. Sí, correcto. Es bonito, bonito. Sí. Bueno, pues yo le estaba diciendo que son 40 y cuántas hectáreas. 63 hectáreas. Ah, 63. 63 ¿Y hectáreas. yo por qué no tengo en la cabeza que son 40 y tantas? Porque vas a comprar 40 y tantos. ¿verdad? Está bueno. Y dentro de lo que son las 60 y tantas hectáreas, tenemos privadas en este momento vendiéndose y más privadas que se van a hacer más adelante. Correcto, son 19 privadas. Ahorita estamos comercializando 4. En esas 4 son privadas. los mejores precios. Exactamente, ya conforme vamos avanzando, cuando se acabe de vender Boracay y Madeira, por ejemplo, hoy precisamente un inversionista me preguntaba eso y luego todo lo demás, le dije, cuando acaba la primera y la segunda en venderse, se vuelve a abrir otra y luego se va a abrir otra, pero claro, con precios mucho más altos y plazos más cortos, ¿no? Claro, porque ahora tenemos dos opciones. O tú puedes tener sin intereses 10 años a pagar con un enganche mínimo del 15%. Correcto. Y hay uno de ellos, creo que, ¿cómo se llama? El que tiene, Azores la tenemos a 5 años, en lugar A de 5 10 años. es a 5. Y el motivo es porque está más cerca de la entrada esa. Exacto. Y entonces se va a entregar más pronto. Correcto, exactamente. Porque acordaros que estamos hablando ahora de un desarrollo que a 2 años vista va a empezar la obra y a unos 3 años y medio a 5 años se va a entregar. Correcto. Las exactamente. primeras privadas. Las primeras privadas, la primera Azores, pues al rato ya esperemos ya muy pronto, se acabe casi de vender y se abre la que sigue, atrás de Azores viene otra nueva y luego vienen así todos. Y los que estamos pagando 10 años como yo, que decidí esa forma de pago, pues a lo mejor tardamos 8 años que nos lo entreguen, más o menos. Pero qué bueno, porque no nos descapitalizamos, aumenta mucho el precio, nosotros hemos pagado muy económico. Encima no tenemos mucho pagado, nada más que el 15% y cada año un poquito. Exactamente. Entonces lo pueden mirar como inversión, lo pueden mirar como inversión porque luego lo puedes vender. No hay problema. Esa es una pregunta importante que te quería hacer. Si yo lo uso como inversión, es una cesión de derechos que puedo hacer a los 2 o 3 años. Correcto. ¿Cuánto me penaliza la empresa por hacer la cesión de derechos? Únicamente 5,000 pesos, que Eso es realmente muy es el poquito. trámite administrativo, ¿no? Sin trámite administrativo, por Correcto. lo tanto, es muy generoso por vuestra parte porque hay empresas que se aprovechan. Sí, en algunos casos, por no decir ningún nombre, pero algunos te cobran el 5, el 6%, nada más por hacer el puro... Yo he encontrado hasta el 15%. Hay otros hasta el 15%, fíjate. Y es una burrada el 15%. Una locura. Pues 5.000 pesos para que tú le ganes a una inversión que en ese momento a lo mejor llevas el 20, el 25% pagado y le puedas ganar el valor del desarrollo de lo que es el lote residencial multiplicado por 2 casi. Correcto, sí. Es una inversión buenísima. Sí. Eso en caso que tú quieras como inversión, que lo quieres para otra cosa que es importante. Son terrenos de 120 metros cuadrados. Entonces uno va a pensar, oye, yo voy a construir una casa muy pequeña. Ok. A ver, esa casa de ¿cuánto podría ser si la podemos construir? Mira, más o menos te deben de caber unos 160 hasta 180 metros. Una Total, casa así. que te caen para 3 recámaras grandes, una sala comedor grande y varios baños tranquilamente, ¿no? Sí. Y lo que hace algunas personas y también el motivo de tener los 120 es que tú puedes, si adquieres 2, pues puedes generar un terreno de 240.
Ajá. Pues 240 es una medida, de hecho es una medida que en Cancún no hay desarrollos. Entonces traes 240 metros y ya haces otra cosa mucho yo más creo que amplia, ¿no? a mí me parece muy interesante con 100 y pico de metros, 170 metros de Sí, casa, sí. está muy interesante. Te queda perfecto. Porque también estamos dando unas amenidades excelentes. Sí, Hay dos tipos de amenidades, hay que recalcarlas. correcto. Las amenidades de todos, Sí, que son las centrales. globales, de lo que es el desarrollo, y las amenidades de cada privada. Correcto. Y son amenidades excelentes las que estoy Sí, proponiendo. de muy buen nivel y de muy buen equipamiento, más que todo. Y- Y al gusto de todos, porque Y cada como son privada tantas tiene hectáreas, su... tantos vecinos, tampoco vas a pagar tanto de mantenimiento, ¿no es así? Efectivamente. ¿Cuánto se paga de mantenimiento? Se van a pagar 21, ya que se entregue todo el desarrollo, son 21 pesos por metro cuadrado, ¿sí? Pero por ahorita, hasta que no se entrega por etapas, entonces cuando se te entregue tu privada, vamos a ponerlo mitad y mitad, ¿no? Serían 10 pesos por metro cuadrado, y cuando se entregue el lago y toda esa parte es cuando ya se paga la otra parte del los Estamos por 21 debajo pesos de en los total. 3.000 pesos, Correcto. por debajo de los 3.000 pesos mensuales, y hasta que no te lo entregan, tú no empiezas a pagar nada. Por lo tanto, Efectivamente. el que está pagando a 10 años, seguramente hasta que no llegue el año 8, no va a empezar a pagar nada de mantenimiento. Efectivamente. Ya sabrá lo que va a hacer. Efectivamente. Y no va a poder empezar la construcción hasta que no se le entregue el lote residencial, ¿no es así? Realmente el que paga el mantenimiento es el usuario, podemos llamarle así, ¿no? El que lo va a usar al momento es cuando ya va a empezar a pagar un mantenimiento, ¿no? El usuario. Ya el usuario pues tiene muchos beneficios, ¿no? Acá, por ejemplo, el no tener clubes deportivos como se usan en otras ciudades, por ejemplo aquí, pues te cuesta 500, 600, 1000 pesos la clase en cualquier pues, en cualquier disciplina, ¿no? Y acá no, acá pues ya lo vas a tener en tu privada y en el club completo, ¿no? Vamos a cambiar, te vas a sentar aquí. Correcto. Es que me he dado cuenta que su cara está muy oscura porque tiene Aquí, toda la vamos aquí, claridad mira. detrás. Te vas Es a que sentar nos ahí. vamos a ver tapados los dos. No, siéntate ahí delante. El motivo es que no se te ve bien, Nos y vemos tapados. prefiero que se te vea mejor la cara porque muchos gestos que hacemos a veces con las caras mira. se nos nota si hablamos Ahora sí de hasta verdad ya me o de veo. mentiras. No, yo me fijo mucho en la gente cuando me habla. Correcto. Me puedo equivocar como todo el mundo, pero cuando yo noto sinceridad de la persona que me habla, confío en lo que esté haciendo. Correcto. Entonces yo quiero que te vean los gestos, que te vean cómo hablas, para que Buenísimo. sientan que mi inversión pues merece la pena, ¿no? Definitivamente. Y si ellos lo quieren hacer, porque también merece la pena. Sí, con todo gusto. Estaba comentando que en este mantenimiento que estamos pagando, también algo importante es que tenemos mucha seguridad en este desarrollo. Está todo cerrado Sí. y con dos de seguridad. La primera entrada que es para todo global Ajá. y la segunda para la privada, ¿no es así? Correcto, tenemos accesos, bueno, llevas una barda perimetral en Sí. todo el desarrollo, Ajá. que son las 63 hectáreas, ¿no? Sí. Y a partir de ahí tienes accesos primarios, que es donde se lleva el primer control de seguridad para quien accesa, donde vas a tener, pues tienes vigilancia, tienes cámaras, circuito cerrado, los QRs, todos los sistemas que se utilizan ahora para invitados, etcétera. Ahí llevas el primer control. Por ejemplo, para la gente del mantenimiento de tu casa o algo, pues les mandas puede ser una huella, puede ser un QR, ahí tienen acceso. Y después entras a todo el condominio, vamos a decir, y tienes los accesos secundarios. Ahí tienes otro segundo filtro, pero ya los que van a entrar realmente a tu privada, ¿no? Estamos en una zona de Cancún de crecimiento de la ciudad, Total, por eso nos garantiza una plusvalía bastante buena. definitivamente. Pero al mismo tiempo, como es un desarrollo de muchas hectáreas, también tenemos en la entrada un centro comercial para que todos, sin necesidad de ir a Cancún, puedan disponer de lo más esencial. Sí, Supermercado, cafetería, restaurante, cosas así. Sí. ¿Es correcto? Estamos hablando que del desarrollo a la avenida principal, vamos a decir, son 2,5 kilómetros. Ahí ya existen hoy en día comercios como Oxxos, Walmarts, todo ese tipo de lo básico. Supermercados están muy cerquita. Por ejemplo, hay un outlet que ya tiene algún tiempo acá en Cancún. Ese está exactamente a 8 kilómetros en línea recta. Pero creo que te has perdido. Yo estaba hablando que en el mismo desarrollo de la Sí. entrada vamos a tener un centro comercial. Sí, correcto. Ahí tenemos todos los servicios básicos como supermercado, Oxxo, cafeterías, Así etcétera, que tú todo. antes de entrar en tu privada, Ajá. si pasas por la entrada y se te ha olvidado algo en la ciudad, ahí puedes comprar y tus necesidades. Mira, aquí tenemos esta persona. Ándale. A ver, le voy a pedir una canción. A ver, ¿cómo la cobran la canción, señor? A 200 pesitos. 200 pesitos. A ver, ¿cuál?
¿Me puedes cantar una canción que no esté registrada? Porque yo la quiero subir a YouTube y no me ponga ningún problema. Pero que sea romántica, porque estamos románticos esta tarde, ¿a que sí, Adriana? Pues muy bien. Estamos Mira, ahí aquí tiene su románticos. flor. Ahí tiene hasta su flor. Mira, hasta tiene las flores ahí. ¿Qué canción va a ser? Sabor a mí, una O sea, muy romántica. Pero es muy conocida, ¿no? ¿No está registrada esa canción? Tanto tiempo disfrutando de este amor, cuántas veces se acercan tanto así, que yo guardo ¿No tiene copyright de No. la canción? Es que si tiene copyright me ¿Sabes es qué es difícil. eso, no? ¿Tenéis, ¿Copyright? ¿tenéis alguna que no tenga copyright? Sí, Pero no tienes una que no, que sea de ustedes, por ejemplo. Bueno, cántame una que sea antigua, de los años 60, 50 y tantos. bueno. Dale. ¿Cómo se llama esa canción? Está muy conocida, Amar y Vivir, Amar y vivir. porque no han de saber Dale. que te amo de los búfalos. Os voy a poner esto por acá. Lo voy a dejar por aquí para que se oiga. Voy a dejar aquí No, el tú micro ponlo. y así se os oye, ¿vale? Mi melody, mi melody. Qué bonito, a mí me encanta la Después va a ser Y aquí al lado del mar, espera, quiero gozar esta vida, teniendo de cerca la vida hasta que muera. Qué bonita que bien cantáis, Felicidades. Qué bueno. Me ha relajado y todo, Javier. Me he parado un momento. Ya se han ido los músicos. Muy bonita, ¿va? Nos ha relajado, ¿eh? Sí, muy bonito. Estábamos hablando, me parece que era de qué era, del tema del mantenimiento. Estábamos hablando de lo comercial. de los locales de las- comerciales, de los porque bares luego comerciales. dentro de lo que ya es el desarrollo que ha pasado, lo de seguridad, tenemos una laguna, ¿no? Sí, es un lago. Es un Es un lago. lago de 2 hectáreas. Y ahí tenemos las amenidades principales, como que, por ejemplo. Tenemos cancha de pádel, cancha de tenis, gimnasio, business center, golfito. Va a ser espectacular, cine al aire libre, gimnasio al aire libre, toda esta parte Esas serán agradable, las ¿no? amenidades de Zonas de todos los picnic. desarrollos. ¿Perdón? Esas serán las amenidades de todas las privadas, Sí, mejor de dicho. todas las privadas. Ajá. Y luego cada privada, por ejemplo, la que yo he comprado, ¿qué es lo que tiene? La que tú compraste ¿Es la fue más Boracay, económica? y tienes alberca, salón de usos múltiples, tu área de jacuzzi, asoleaderos, etcétera, y adicional tienes un área de un parque de niños. Ok, pues eso es una de las privadas. Esa es Cada una. privada tiene sus amenidades también, algunas un poquito diferentes, pero muy parecidas, ¿no es así? Correcto. Madeira, por ejemplo, tiene lo mismo, que es diferente el sistema, la construcción, pero tienes la alberca, área grill, jacuzzi, todo este tema. Y adicional tiene un gimnasio con cancha multideportes. Eso es Madeira, ¿no? Yo ahora voy a decir un comentario que me han hecho algunos seguidores. Por ejemplo, me ha dicho un seguidor, sin decir nombre, ¿eh? Ajá, sí. A lo mejor te pregunto a ti si te han preguntado algo más, Correcto. porque son ya 15 o 16 seguidores que te he pasado. Ya, no, sí, la verdad, muy bien y muy contentos. Y han una de las quedado. preguntas que me hace alguno dice, Paco, yo puedo comprar a través tuyo porque yo vivo, me decía, en España, Ujú. y a lo mejor tú me podrías dame un- hacer los pagos a tu Voy a nombre, ayudar. porque yo no puedo comprar. Sí pueden comprar, No, son Sí, 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 extranjeros, sí puedes comprar. sin ningún problema. El momento diferente, vamos a decir, es cuando ya llegas a la escrituración, que eso falta muchos años, y ahí tienes que recurrir a un fideicomiso siendo extranjero. Pero ese ya es otro tema al final. Y Fideicomiso si lo quieren tiene hacer como inversión para producir más dinero, ahí no tienes ningún problema. solamente paga la penalización de 5.000 y se le pasa a otra persona, ¿no es así? Exactamente.
Así directamente. Y es Ese un es- contrato, el contrato además, como es digital, es una firma electrónica, pues se les manda por WhatsApp o correo y firman en el Esa es celular. otra pregunta que me estaban haciendo. Dicen, oye Paco, yo no voy a ir para allá, ¿puedo comprar sin ir para allí? ¿Puedo firmar todo, arreglarlo todo desde mi casa? Sí, correcto. Y te tardas 1 minuto, 2 minutos, ¿no? ¿Tú le mandas Primero, un correo? generalmente lo que hacemos, les mandamos primero el contrato, lo revisan por WhatsApp, ¿no? Lo revisan, si tienen alguna observación, hacemos ya la adecuación, ya que nos dan el ok, se les envía a nuestra área jurídica, les manda una liga para que puedan generar la firma. Y esa firma y el envío electrónica de dinero a la cuenta bancaria. a la ¿no? cuenta bancaria de la empresa, exactamente. He tenido ahorita en estos días también igualmente por el tema de los costos. Hay el dinero a México por el SWIFT y todo, algunos les cobran, hoy platicaba que le estaban cobrando 40, 45 dólares nada más el envío, sea el monto que sea. Pero ya hay otras apps ahora, nosotros utilizamos una que se llama Waze, esa se puede utilizar, o hay alguna que otra que también se utiliza, están cobrando 5 dólares, 7 dólares, ¿no? Entonces hay gente envío. que a lo mejor les conviene no pagar mes a mes, sino cada 6 meses. Llegar a un Pudiera ser, acuerdo, por también ejemplo. podemos llegar a un arreglo donde es que tal vez que ahorita Tú pagas pagas 6 6 meses por meses adelantado y y luego a cabo de luego 6 dentro de 6 meses pagas los otros sin Y ningún así el problema. gasto es mínimo. Sí, pues la idea es que no realmente pues no es un dinero que se cobra de este lado, que la desarrolladora lo cobra, entonces realmente entre las dos partes que te salga mejor y no pierdan una penalización. A lo mejor por un monto de 3,500 pesos y te cobran 800 pesos de penalización el banco, pues Pues merece la pena. no. Entonces merece la pena pagar 6 costos y tú reduces Exactamente. el costo mucho, Sí, muchísimo. exactamente. Estamos abiertos a cualquier negociación así. ¿Hay sin- alguna pregunta que te haya llamado la atención sin decir nombre del cliente? No, la que me llamaba más era esa que acabas de mencionar, que si todo lo podían hacer por medio tuyo. Y le decía, Ok. claro que entiendo que te tienen toda la confianza y todo, pero no es necesario. Le dije, no es obligado a que lo hagas de esa manera, realmente lo puedes hacer directamente. Pero sí. quiero aclarar algo importante porque a lo mejor no se entendió bien. Normalmente me vais a llamar a mí, Ajá. yo le voy a pasar el contacto aquí a Javier y él lo va a trabajar de dentro de la empresa lo que es el trámite. Los precios, quiero deciros que son siempre los mismos, mismos descuentos, no van a subir el precio porque me contactéis a mí, eso que quede claro, ¿es así? Correcto, son exactamente lo mismo. Cuando tengamos incrementos en precios y todo, de hecho se les avisa previamente, van a subirlos a veces una semana antes, ¿sabes qué? Va a haber un incremento, hay gente que dice, oye, espérame, quiero invertir otra vez algo porque me cayó un dinero, pero les avisamos previo y ya que de ahí hay incrementos. Y ahí también los vamos manteniendo al tanto, ¿no? Sabes que ya subió tanto y realmente van viendo que su inversión pues sigue subiendo. Hay dos factores, sube precio y se acorta el plazo del crédito. Ok. Eso es lo que va a suceder siempre. Ahí dicen, oye, es que ha subido 50 pesos, sí, pero ya no son 120 mensualidades, ahora son, en lugar de 10 años, ahora son 9, luego al rato son 8, luego al Así. rato son 7 y así se va y el precio va subiendo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues aquí llega la bebida del chavalote. No, hombre. Vaya bebida, chaval, a ti te gusta ser diferente, A ¿eh? este le llaman Miami Vice. Miami, Vice, échate menos Miami. Ahorita estoy bien, gracias. ¿Eh? Bueno, pues esta es la vista que tenemos ahora de lo que es la playa. Hablando de que ahora mismo se levantó el aire bastante fuerte, ha cambiado el aire. Ahora mismo tenemos unas rachas de aire, fijaros las palmeras. Y qué bueno que tenemos esto puesto con Pelos. los pelitos, como tú lo tienes puesto ahí. Oye, hay una pregunta que yo me ha parecido súper importante. Y esa me la has dicho tú, porque te ocurrió con una seguidora que tenemos en el canal, Sí. que te tengo mucho cariño, sin decir nombre. Y es algo parecido a lo que yo hago con Alex, pero Alex ya es mayor de edad. Imagínate que yo estoy interesado en comprar para mis hijos, porque es una inversión para que ellos aprendan a que les produzca dinero el dinero. Entonces, en este caso hemos comprado yo y Alex, pero Alex es mayor de edad, no hay problema. ¿Qué pasaría si yo quiero comprar, tengo 2 hijos más, son menores de edad, o 3, me quiero comprar 3 lotes para mis hijos que son menores de edad? ¿Cómo lo podríamos hacer para que eso se pudiera hacer? Porque según la ley no se puede. ¿Es correcto? Es correcto, sí, tú tienes que ser mayor de edad, pero lo que se puede hacer, aunque ahorita tú comentabas, oye, pero para el día de la entrega ya es mayor de edad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque hay pero 8 años, 9 años por vista, 10. Exacto, pero como quiera tú no puedes, ahorita, no podemos formalizar un contrato con un menor de edad. Entonces lo que recomendamos es que entre un adulto, el papá, la mamá, que es una línea sanguínea directa, y en su momento, ahí sí, cuando hay una línea consanguínea,
ya no tienes ningún problema y no es como cambiar de titular Espera. y hacer otro contrato. Cuando hacemos el y- contrato podremos poner como beneficiario Exacto, al hijo. Exacto. Y lo correcto. ponemos como beneficiario, ¿no? Ponemos como beneficiario y luego ya al momento, En el momento que cumple hacemos 18 años, lo que internamente. podemos hacer es cambiar el contrato, hacer una cesión de derechos, pero sin penalización. Es que no entra una sesión de derechos porque es línea consanguínea, entonces no hay ningún problema. Entonces no penalizáis esos no le vamos a 5.000 cobrar pesos. los 5,000 pesos, nada más se cambia, puede ser él la persona que va a escriturar. Pero Pues ya es eso un es- tema interno, ¿no? Porque es por lo consanguíneo directo. Pues qué bueno que haya solución, porque hay seguidores que se fijan mucho en nosotros, No. la verdad, nos tienen mucho cariño. Y se les ocurrió también a más de uno preguntar por sus hijos si lo podían meter, y siendo mayores de edad sin un problema, y siendo menores de edad tampoco hay tanto problema. Sí. Al revés, se puede hacer, pero se busca esa solución, ¿no? Y además es lo que platicamos el otro día, como además este es un modelo totalmente financiero, totalmente una educación de ahorro. Entonces hemos tenido casos porque sí, pues, para que los hijos empiecen a ahorrar y en su momento, pues bueno, ya tienen un patrimonio, pero también sepan desde ahorita cómo se hace, ¿no? Que sí lo pueden hacer. Y que vean crecer el dinero, ¿no? Y que lo vean el valor crecer del y- dinero ahora, el valor del dinero dentro de 10 años, lo que tú compraste hace 10 años, ahora, pues fíjate tú, lo que vale ahora, ¿no? Exactamente. Cómo ha crecido ese dinero. Sí, Y eso les abre los ojos a lo que tienen que hacer en un futuro, ¿no? sí, cuando empiezan a ver, mira ya tu terreno, lo que estás invirtiendo, mira ya no vale 400, ya vale 500. Ah, caray, pues qué padre, ¿no? Digo, Sí. y es una educación financiera, esa es la realidad. En el tema, esto lo dijo Alex hace un momento, chavalote, ¿qué es lo que has dicho? El tema este de la construcción, lineamientos de construcción, ¿no? Ah, bueno, estaba preguntándole que si existen reglamentos de construcción. Pues se sabe de que sí existen, pero pues quiero saber cuáles son. Ok. Claro, Javier. tú tienes reglamento de, bueno, hay régimen de condominio, hay reglamento de construcción y reglamento de administración. ¿Sí? El régimen de condominio lo que hace es se basa en los indivisos. ¿Sí? Los indivisos es que tú eres dueño de porcentajes. El lago, por ejemplo, entra en los indivisos de todo un proyecto, las vialidades, la caseta de vigilancia, todas esas partes son, tú eres dueño en porcentaje. Eso es lo que delimita un régimen de condominio. Después tú tienes un reglamento de construcción que es el que te da las reglas, que te dice cuántas alturas, colores, Tipo de construcción. cuánta construcción, o sea, cuánta densidad le puedes meter a tu lote, un 30% libre, que debes dejar un espacio al frente y otro atrás, cuánta construcción, cuántas alturas, etcétera, ¿no? Que si las antenas se pueden ver, si no se pueden ver, los tinacos, si lleva tinacos, si no lleva tinacos, si lo debes de dejar abajo. Todo ese tipo de reglas vienen en el reglamento de construcción. Y posterior viene el de administración. El de administración pues son las penalizaciones o son las reglas si alguien incumple, por ejemplo, que un perro, sacas el perro, lo tienes que sacar con la correa, ¿no? Si no lo sacas con correa, pues causas una infracción finalmente, ¿no? Porque ya venía en un reglamento. Los horarios de alguna reunión, todo ese tipo de cosas, eso viene en un reglamento de administración. Pues son realmente régimen de condominio, reglamento de construcción y reglamento de administración. Pues qué interesante lo que estás contando, para que quite dudas a los que están escuchando, pero también que quita muchas dudas si vemos los renders, vemos un pequeño vídeo y seguimos aquí hablando. Ya pronto vamos a pedir la comida, es así, ¿no, Javier? Y muy importante, cuando no existen es cuando se hace un caos. Sí. Esa es la realidad. Cuando no existen reglas y lineamientos es cuando es un tema. Entonces, tener este tipo de reglamentos muy estrictos es lo que va a hacer que tu inversión se eleve. Es muy diferente cuando tú entregas un desarrollo, después ya los condóminos se hacen cargo de todo el desarrollo. Entonces, hay que seguir llevando esos lineamientos para que el valor suba y siga subiendo, ¿no? Hombre, porque cuando tú estás en un sitio seguro, con buenos vecinos, pues eso gana valor. Correcto. El día que se va uno, pues lo va a vender más caro por ese motivo. O rentar, ¿verdad? Vas Claro, a rentar sí. tu propiedad, bueno, tiene estas reglas, tiene esto y se eleva tu precio. Esa es la realidad. Siempre, muchas veces nos duele, acá en México decimos, ¿no? Nos duele el codo a veces pagar las cuotas de mantenimiento, pero la realidad es que cuando las pagas es por un bien de tu inversión. Exactamente. Tu predio va a seguir subiendo de valor. Cuando El día no, que vendas verás que todo lo recuperas. sí, hay Y- desarrollos que se entregan, no cobran las cuotas y se van para abajo. Tú llegas y está todo desarmado. Entonces, las casas caen de valor, ¿no? Y la idea es que todo suba, ¿no? Bueno, pues yo ahora voy a parar de grabar, os pongo los renders y un pequeño vídeo y seguimos aquí.
Detenemos este video. ¿Alguna vez has soñado con vivir o invertir en el paraíso? La Riviera Maya es un destino que lo tiene todo. Playas de arena blanca, aguas turquesa y una vibra que enamora. Además, invertir aquí es una de las mejores decisiones, ya que el turismo sigue creciendo y la plusvalía no deja de subir. Desde departamentos frente al mar hasta villas de lujo, hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Si quieres conocer más sobre las mejores oportunidades en la Riviera Maya, contáctanos ahora. Escríbele a Paco al número que aparece en pantalla y empieza tu camino hacia la Por aquí inversión tenemos una inteligente. salsita. Bueno, estos son frijoles, tortillas. Es una salsita parecida a la de los huevos motuleños, que pica un poquito. Y este sí que pica. Este es de habanero con aceite de oliva. Muy rico. Muy rico, no, lo que sigue, Claro, como digo yo. Y ahora hemos pedido unos platitos para compartir todos. No sé si hemos pedido guacamole, camarones, ceviche y un pescadito entero. Sí. Bueno, voy a parar un parece poquito. bien. Ese es el de carga. Es el de carga, es el que todavía no sabe. Todavía no te oyes porque no está el micro. Ahora sí. Este es el ferry de carga. Este es el que trae barcos, trae camiones, trae coches. Este no es el ferry normal, barco, es que soy torpe, ¿eh? Los mariscos. Pues, Pero todo. mira que cerca va de la orilla y eso porque aquí mismo cubre muy cerca. Ya ahí ya hay una profundidad importante. Y como veis hay camiones de reparto de mercancías, ahí en los laterales lo podéis ver. Hazle una foto con mi celular. No, con la cámara aquella, déjamela. Voy a hacerle una foto a... Ya están en foto. Es que normalmente nunca lo he visto tan cerca de la orilla, ¿eh? Donde la gente se baña. Pero qué maravilla. Pues al ratito os enseño la comida que nos van a servir y los platos como los vais a recibir vosotros también, si venís por aquí. Pues ya llegó el guacamole. A ver, ¿puedo echar el pico de gallo? ¿O no puedo? Sí, échalo y mezclalo todo. Está bien. Ahí vamos a repartir, vamos a comer un poquito juntos y a disfrutarlo. Según vayan llegando los platos, los voy a ir grabando. El ceviche que os van a servir, Mira nada más. delicioso, ¿no? Lo que sigue limpio, que es como le gusta a Adriana. A Adriana le encanta que el ceviche lo sirvan así. Todo limpio, limpia la espalda. Y ese es el camarón rebozado. A coco. El camarón rebozado al coco, ¿no? Está bueno, ¿no? Lo que La sigue. salsa de mango, Cocoque. puré de papa y verduras. ¿Esto de aquí qué es? Puré de papa. Ok, pues se ve delicioso. Ay, me ha dicho Adriana que estos frijolitos están buenos. Bien, Delicioso. Bien guisados, Bien, dice. bien guisaditos. pues nada, y aún tienen que traer más cositas. Vamos a comerlas. Pues ya sabéis, Bájalos, mira. aprovechar Vamos a la para cámara, disfrutar. Cuando vengáis aquí a Islas Mujeres, disfruten del Beach Club que quieran. Nosotros estamos en este y estamos muy a gusto. Y yo sigo viendo el mar, que está precioso. Ahora bajó un poco la fuerza del aire. No es normal este Sí, aire, creo que está no muy es bien normal por servido. esta zona, pero Sí, el muy día bien. de hoy servido. es lo que hay. Sin embargo, el día está espectacular. Amor secreto. Pues voy a sentarme a... Hoy estamos demostrando que tenemos buen estómago, chaval. Sí, hombre. Sobre todo tú, Ya culo... Típico. Ah, grande, culo grande. Típico, ya sabes, 2 pasos y a comer. 2 pasos y a comer. pato. Sí, ¿no? Bueno, me voy a poner el ceviche. Habéis visto que... Bueno... No, es que no está grabando, ahora sí. Lo que quería decir es que con una ración de ceviche tenemos cada platito, somos 4 personas, un platito así, como el que estáis viendo, como el mío. Y es un platito bien servido. Y luego este otro, pues vamos a disfrutarlo más adelante. Bueno, pues aquí tenemos el pescadito que nos acaban de traer. Es un boquinete frito al ajito, acompañado con plátano macho, arrocito, verduritas y frijolitos. Ya hablo como el mexicano, ¿te has fijado? Ya se me plato quedó esto limpio. del mexicano. 4 platos limpios. Están deliciosos. Ya estamos con, digamos que llenos, ¿no?, de comida, pero este pescado no se va a quedar ahí. Y las rachas de aire todavía siguen de vez en cuando, pero estamos muy a gusto, ¿eh? Chaval, ¿cómo estás comiendo? Delicioso. De verdad me he estado llenando mucho. ¿Te ha sorprendido la cocina para bien, Adriana? Sí, está muy rico todo. Todo muy rico, ¿no? La verdad es que preparan muy bien aquí la comida, no lo parecía, porque normalmente vas a un beach club de playa y piensas, bueno,
Lo bonito es el mar, lo bonito estar al lado del mar, pero no, la comida también está muy bien rica. ¿Verdad? Vamos a... Me voy a hacer una foto con el pescadito. El pescadito ya ha pasado mejor vida. Javier, estamos aquí con la música en directo aquí al lado, aquí abajo. Hasta bailar salsa, puedes bailar salsa por aquí si te gusta. Tiene un escenario que se acaban de poner. Y ahora parece que en la zona de Cancún, en ciertas partes, está lloviendo un poquito. ¿Qué? ¿Has comido a gusto o qué? Luego nos vamos a bajar abajo, vamos a pasear un poco. Luego más tarde nos tomaremos el café. Qué buena tarde, se pega uno aquí. Bueno, pues nos vamos para la playa. Estamos, vamos a hacer el inicio del vídeo, que es en Playa Delfines. Vamos a agarrar el ferry, nos vamos a venir aquí, nos vamos a ir a Playa Norte, que nos estamos bañando. Y seguimos aquí en el restaurante, ¿qué os parece? Bueno, ya le he hecho 2 trucos de cartas diferentes. Y Javier está viendo cómo el chaval le gustan las cartas de aquí en el momento de entretenimiento. Y la música que sigue todavía. A ver si es esa tu carta, ¿Es esa? No. ¿Cuál era? Ya no le atinó. No le funcionó. No funcionó, chaval. ¿Cuál era? El 5 De copas. de copa. No le salió. Le da miedo a la cámara. Sí, ¿no? Bueno, pues el chavalote sigue con las cartas, sigue acertando, porque ahora sí que acertó, ¿no? El mío es plan napolitano con queso bola. El chavalote igual como A Adrián, ver, ¿no? la carta que le vaya a dar la vuelta es tu carta, ¿vale? ¿Ok? Aquí Y aquí no está tu carta, ¿ok? O quizás sí, no lo sé. Una, Pues seguimos aquí en nuestra bola y y 3. vamos a comernos esta delicia que tenemos aquí. Bueno, pues estamos aquí en, ¿cómo se dice? Playa Delfines. El chavalote nos va a lanzar el dron. Hace bastante aire el día de hoy, 31 de enero. Son las 9:30 de la mañana. Yo me voy a dar una vuelta. Va a ser un vuelo de dron cortito. No hay casi nubes, precisamente ahora se acaba de ocultar el sol. En esta que tenemos ahí. Me vengo aquí al mirador porque vamos con prisa, porque son las 9:30 como he dicho antes, y a las 10 sale el ferry que nos llevará para Isla Mujeres desde Xcaret, de ahí del mirador de Xcaret. Ahora tenemos que cruzar todavía como 9 kilómetros así, más o menos, o 10. Vamos, yo veo el mar muy movido. Allí en Playa del Carmen estaba sin aire, aquí está haciendo bastante aire. Y bueno, pues os quería compartir este ratito aquí para que veáis cómo es la playa a primera hora de la mañana. Muy tranquilo. Y en cuanto salga el sol, si vemos el mar bonito, pues va a ser aún más bonito. Pues la intención es irnos a Isla Mujeres, vamos a comer allí con Javier. Seguramente la comida con Javier en el Big Club la vamos a poner al principio, la conversación sobre los terrenos que tenemos aquí en Isla Diamante. Y nada, y vamos a ir combinando así lo que es ahora la salida. Fijaros que ya sale el sol. Ahí viene un pelícano volando de lado. Me encanta verlo volar. Fíjate cómo está. Qué bueno que se acercó para aquí para verlo. Se deja llevar por el aire. Bueno, voy a hacer una foto para luego publicarlas en el grupo de Facebook. Ahora que salió el sol. No, vamos a pasear por aquí un poquito. Pero qué bonito se ve el mar, ¿eh? Este es el mirador. Las letras de Cancún para hacer la foto las tenéis ahí al lado. Así viene Adriana, toda de blanco el día de hoy. Qué bueno.
Sí. Y el chavalote que se metió dentro del auto a seguir con el vuelo de dron. Muy fuerte el aire, muy fuerte. Pero bueno, ese dron se domina bien. Yo creo que me voy a parar por aquí. Voy a hacer 2 fotitos más, un poquito más para aquí adelante y nos vamos a ir al carro para darnos prisa porque si no vamos a perder el ferry. Aquí tenéis baños públicos, acordaros, duchas también, servicios de guardavidas, servicios de información de playa, papeleras, palapas gratuitas. Todas esas palapas que hemos visto son gratuitas. Mira, las letras de Cancún hoy están libres prácticamente, no hay casi nadie a esta hora. ¿Te quieres hacer una foto si no hay nadie? Normalmente hay una cola hasta acá, todo esto de gente esperando para hacerse una foto. Bueno, vamos a hacerle la foto a Adriana. Aquí tenéis, ponte ahí un momentito para esperar. Ponte si puedes, Adriana, a ver. A ver qué tal las letras. Me voy a hacer la foto, Adriana. Te quedaba mejor con el otro, creo. Pero bueno, espérate. Ah, los dos. ¿Quieres que nos saque una foto los dos? ¿Quieres una para los dos? Sí. Espera que le voy a tomar una foto. Pues qué bueno poder disfrutar de hacerse fotos, llegar y besar el santo, se puede decir. No es normal esto, ¿que no? Voy a hacer otra foto desde aquí. Y nos vamos ya con el chavalote. Tremendo aire hace, no sé si se me oye la voz, pero tremendo aire hace. Tengo poco pelo. Me está llevando el aire para allá, fijaros la palmera. De todas formas el día es bonito, la temperatura es muy agradable. Y nos vamos a ese lugar, viniendo de Playa del Carmen, donde vamos a agarrar el ferry, es lo que os recomiendo. El mirador de Xcaret es más rápido, aparca muy rápido el coche en el parking que tienen, que es increíble. Y nada, los ferries son nuevos también, el recorrido es igual de rápido, porque si tuviéramos que ir a Puerto Juárez, tardábamos 20 minutos más en llegar a ese puerto. Entonces, viviendo en Playa del Carmen, como que es mejor ese lugar. Pues nos despedimos de aquí, de Playa de Cines. Vamos a ver si el chavalote ya aterrizó el dron y os pongo el vuelo de dron del chavalote. Ahí están haciendo algo, no sé el qué, pero están haciendo fotografía, sesión fotográfica. Y nosotros nos vamos ya. Le voy a preguntar al chaval si ya tiene... ¿Todavía está volándolo? Ya aterrizo. Sí, aterriza, porfa. Es un poquito tarde. Bueno, pues el chavalote aterriza el dron. Vamos con prisa, faltan 19 minutos. Vamos a llegar, el chavalote se nos va a acercar a comprar los billetes. Venga, pues os pongo el vuelo de dron del chavalote. Detenemos este video. Lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Nuestro experto piloto de dron, Alex, ha capturado la Riviera Maya desde el aire con tomas espectaculares. ¿Será una playa secreta, una laguna mágica o un rincón escondido? Quédate hasta el final y descúbrelo.
¿Te gustaría ganar dinero mientras duermes? Con las rentas vacacionales es posible. En la Riviera Maya, un departamento bien ubicado puede generarte ingresos constantes a través de plataformas como Airbnb y Booking. Desde preventas a precios bajos hasta propiedades listas para entrega, tenemos la mejor opción para que empieces ya. La clave del éxito está en invertir antes de que los precios suban. ¿Estás listo para hacer crecer tu dinero? Escríbenos y te ayudamos a encontrar la propiedad ideal. No esperes más. Pues nos vamos directos a lo que es Playa Linda, donde están los barquitos de piratas, el ferry, todo. Llegamos con el tiempo muy justo aquí en este edificio donde vamos a aparcar el coche. Aquí está el aparcamiento y faltan 5 minutos solamente para salir del ferry. Bueno, pues el chaval y Adriana ya están comprando los billetes. Yo estoy bajando el aparcamiento hasta la segunda planta, he subido. Por aquí está lleno. El ticket del aparcamiento, que no se olvide, lo tengo aquí, lo voy a guardar ahora. Y ya están comprando los billetes allí justo en la entrada. Ahí lo tengo. Ya, chavales, aquí estoy. Nos da tiempo, qué bueno. No puedo hablar de cuánto cuesta, los horarios son cada hora. Vamos. Más justo no puede ser, chaval. Sí. Ahí lo tenemos. Mira qué bonito es, qué nuevo. Hola, buenos días. Buenos días. Los tiene él, los tres. Bueno, pues Playa Linda la tenemos ahí al lado. Hola. Y ahí están pasando los tickets. Y este barco se llama Holbox. Vamos a entrar para adentro. Apurado no, lo que sí, que se podría decir. Ahí viene. Y esta es la salida de la laguna hacia el mar. Hola, bienvenidos, adelante. Gracias. Hola, bienvenidos a bordo. Gracias. ¿Dónde quieres? ¿Arriba, abajo? ¿Dónde? Adentro. Adentro, ¿no? Puedes ir a la parte de arriba, al aire libre, o puedes ir aquí dentro, que es muy cómodo. La parte de la ventana es lo primero que se ocupa. Mira, ahí tenemos uno, Adriana. Sí. A no ser que haya otro por aquí. Mira. Vamos ahí. Pues 240 por persona, total 720. Ida y vuelta hemos sacado, ¿eh? Eso con el descuento de residentes. Y estos tickets no los tiréis a la vuelta, porque el mirador este que hay aquí de Xcaret, ese mirador que tenemos aquí a la izquierda, no lo puedo grabar, lo podéis montar gratis a la vuelta si no llegáis muy tarde. El agua la veis aquí verdosa, es porque estamos en la salida del agua que sale de la laguna. Estamos en esta zona, esta gente va a hacer un tour por ahí. Y de aquí a ir las mujeres, que la tenemos ahí enfrente. Hay una vez que se ponga en marcha el ferry, como entre 15 y 20 minutos máximo. Así que vamos a disfrutar del día, vamos a tomarnos con calma todo. Hoy no vamos a recorrer la isla, hoy nos vamos a quedar en Playa Norte y Playa Centro, por ahí, por el pueblo, por la parte más concurrida. Todo lo podemos hacer andando, lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, pues ya se puso en marcha, más justo no pudimos llegar. Ahí hay otra playita pequeñita, pero bueno, aquí a la izquierda, si siguiéramos por allí, tenemos Playa Langosta y la siguiente sería Playa Tortugas. Playa Langosta suele tener una parte que está muy blanquita siempre, dependiendo de las corrientes, porque si las corrientes desplazan esta agua verdecita para Playa Langosta, pues la termina poniendo un poquito verde, pero normalmente está muy clarita. Es una playa ideal para niños. Aquí no suele haber oleaje. Aquí es muy raro que haya oleaje porque tenemos que ir las mujeres que frenan las olas ahí delante. Y como veis no hay olas. Está movido el mar, pero no hay olas. Aquí se está moviendo, hay olas por ahí que salpican el cristal. No sé si veis, mira, ¿ves? Mira, mira.
ahora el sol no está todavía en su punto más alto, por lo tanto en un rato se verá más bonito aún. Y lo que vemos a la derecha es Cancún. Y si miráramos al otro lado, bueno, de frente estaríamos viendo Isla Mujeres, pero desde aquí no la puedo ver. Ahora sí se puede ver Isla Mujeres ahí delante, al frente. Y el color del agua también cambió un poquito por la posición del sol a nuestra espalda. A pesar de que el día de hoy está movido, como veis, el agua por aquí, por esta zona, en el barco estamos todos muy tranquilos, muy a gusto. Pues ya he reducido la velocidad porque estamos entrando en el muelle y el viaje sigue cortito. Bueno, pues ahora esperando a salir. En breve vamos a empezar a salir. Pues estupendo el viaje. Encima iba medio lleno. Más tranquilo aún. El color del agua es preciosa, ya la veis allí. En Playa Norte espero que no esté muy movida. Ahí no suele haber olas, pero vamos a ver cómo está. Y espero encontrar el color del agua así como esa de ahí. Pues siempre es bueno venir a Islas Mujeres. Si te ha gustado una vez, te va a gustar más veces que vengas. La echarás de menos. Si no te gustó, porque hay gente que no le gusta, pues no creo que vuelvan, pero o alguien, no sé, he metido el mal gusto, pero normalmente gusta. El 90% de la gente que viene a Islas Mujeres le gusta, y del 90% que vienen, otro 90% vuelven a repetir cuando vuelven aquí a la isla, no, a la zona de Cancún o de Riviera Maya. Ahí están los cambios de moneda que dan aquí. 19.40 pone el dólar, 20.60 el euro, ahí lo tenéis. Y cuando salimos aquí a la calle, si queréis ir a los sitios andando, podéis ir. Si queréis rentar un vehículo de estos tipo vehículos de estos de golf, también para recorrer la isla. Estamos en un puente ahora mismo. Aquí es festivo el lunes. Me parece que los chavales no tienen escuela el día de hoy. Pues si tuvierais que rentar carros de estos de tipo de golf, los podíais rentar por aquí o por ahí al lado también. Nosotros nos vamos a adentrar, nos vamos a ir por aquí delante y nos vamos a ir a desayunar. Venga, si queremos ir a Las Mujeres, iríamos por allí a la izquierda. Y esto es de aquí, de la izquierda es Playa Centro, justo aquí a la izquierda es Playa Centro. Así que hay que tener cuidado al cruzar la calle. Lo primero que vamos a hacer es desayunar y nos vamos a ir por la zona del pueblo. Caballero. ¿No? 1.000 pesos todo el día. ¿Cuánto te ha dicho? 1.000 pesos todo el día. Pues ya habéis escuchado el precio, 1.000 pesos todo el día. Dice, bueno, a las 5 te lo hacen entregar. A veces lo hemos rentado para ir al Big Club, este Parque de los Sueños, que está en la zona sur, de Punta Sur, por ahí al lado. Bueno, y por aquí nos vamos a acercar un poquito a ese desayuno, ese cafecito que echa de menos Adriana. El chavalote no sé si se va a pedir unos huevitos fritos y algún frappé o qué. Debe ver qué te vas a pedir. Un café frío. Ah, sí. Por aquí tiendas me llaman la atención estas. Lo que pasa es que ya lo dije ayer por la tarde. Quiero mis suelas de goma que al andar, las notes blanditas. Pero esas me encantaban, esas de cuero me encantan. Bueno, por aquí hay alguna que otra calle que hemos venido otras veces a desayunar. ¿Por aquí nos desayunábamos? Sí, vamos a ir por aquí. Más adelante hay uno que hace esquina que nos gusta. Os estoy grabando como si estuvierais paseando con nosotros para que no le agarréis miedo. Para los que no conocéis Islas Mujeres, es una isla alargada, muy estrecha. Fíjate si es estrecha, que hay zonas que solamente tienen 150 metros, 200 metros como mucho de ancha.
Entonces, Playa Norte se conoce porque la zona norte y la zona sur sería para allá. Todo lo que puedes hacer andando lo tenemos aquí en la zona norte. Todo lo que es la ciudad más importante. Y Beach Club hay en diferentes lugares de la isla. Ahora, que tú te quieres pasear por aquí, quieres ver tiendas, algún restaurante, irte a Playa Norte, también puedes ir por aquí a Playa Norte sin ningún problema. Sigues todo recto para adelante y vas a chocar con la playa. Por ahí, ahora mismo, fíjate, aquí está el muelle, ahí, y ahí está el mar, en donde está aquella casa amarilla. Por eso os digo que no es muy ancha la isla, según qué zona. Me voy a dar un poco de prisa, que se me van por ahí. Luego más tarde nos vamos a encontrar con Javier. Lo que pasa que ya habréis visto que la grabación la habré puesto antes, o la voy a poner antes seguramente. Por el tema de la conversación que tenemos de los terrenos en Cancún. Y ese Beach Club donde vamos a comer es uno de los Beach Club que llegan a un acuerdo con los que han comprado en estos terrenos, por ejemplo, para que podáis disfrutar de una buena comida y estancia en la isla, aparte de disfrutar de tu terreno. Creo que es este restaurante de aquí el que vamos a parar a comer, a desayunar, mejor dicho. Creo que estará lleno de gente también, porque pues se han ganado el que vaya la gente, ¿no? Como nosotros, que queremos repetir. Se llama Café... Es que me cuesta leer la última palabra, pero bueno. Mogawa, ahí lo tenéis. Y lo que os decía, está lleno prácticamente. A ver si hay una mesa por ahí. Y se ganan los clientes semana a semana. Momento. Así está, dormido, no, lo que sigue. Me dice que hay gente que viene con su laptop de 8 a 12, está prohibido poner la laptop en marcha para que la gente tenga mesa y pueda desayunar. Pero el wifi es abierto y es gratis, eso sí. Entonces, el lunes no hay problema. Pero es que antes se llenaba esto muchas veces con gente que está trabajando con su laptop y había gente que quería comer y no podía. Bueno, pues aquí estamos esperando a que nos pidan, que vamos a pedir. Los desayunos, y hay uno que me llama la atención, dice Alex que esto significa culo grande, desayuno culo grande. Eso me dicen, ¿no? Pues sí, es así. Joder, vaya nombre que le ha puesto. Y a mí lo que me encanta son estos, los huevos motuleños, que seguramente lo voy a pedir. Los rancheros también me gustan mucho, pero prefiero los motuleños. Luego podría pedir huevos fritos al gusto, con tocino, con chorizo, con jamón, con salchicha, omelette, como veis ahí. Y hay unos croissants con salsa, no, con crema pastelera demasiado ricos, podría traer. Me voy a pedir uno también. Y el tema del café, el latte 90-95 no es que sea barato, pero bueno, es lo que hay. Pero es el que me voy a pedir, no hay otro. Y los jugos no me voy a tomar ninguno porque ya me tomé un jugo verde en casa antes de salir, pero ahí os pongo los precios para que lo veáis. Y nada, un buen lugar para desayunar, la verdad. Trabajan bien, esta gente. El chaval lo tiene claro, quiere el culo grande, ese de ahí. Pero yo, aparte, el croissant, lo he visto aquí el precio, el de crema pastelera es este, de 85, pues ese me lo voy a pedir. Que llegue lo demás, pues tenemos el café frío del chavalote, el café grandote de Adriana y el mío, y jugando aquí las cartas que me va a ganar esta partida, chaval, Bueno. No, parece que son estos. Sí. Bueno, pues estos son los motuleños. Bien cocidos para mí. Sí. Es que es así. Estos son los motuleños. Gracias. Ya lo veis, plátano macho, 2 salsas, roja y pues le he pedido mixto. Y el chaval, el culo gordo es este. ¿Qué tal te vas a sentir hoy, el día de hoy? ¿Qué tal me voy a sentir con el culo gordo? Y Adriana lo mismo que yo, prácticamente. Pues aquí vamos a atacarle un poco. La verdad que huele bien. A mí me encanta esto,
Pues este es el famoso croissant que yo he dicho que está delicioso, no lo que sigue. Y el chaval con sus waffles ahí, con su miel, disfrutando, no lo que sigue también. Y bueno, el café que todavía dura, es que esto es una pequeña tina de departamento. Pues es medio litro de café. Medio litro más, yo creo que debe tener, es bastante grande. Bueno, pues vamos a comerlo. Luego me arrepiento, a ver si me entendéis. Pero en este momento lo miro con una admiración. Estás de fiesta, ¿eh? Sí, hoy estamos de fiesta, estamos todos de fiesta. Bueno, pues nos vamos a la playita. Y para ir a la playa veníamos antes por aquí y seguimos todo recto. Pues esta mañana salimos a las 8:30 de casa. Normalmente es arriesgado salir tan tarde. Tienes que salir un poco antes, pero la carretera, si está normal, bueno, normal. Si no hay atascos, pues llegas bien. Y si no te paras en Playa Delfines, pues también llegas bien. Pero si tu intención es pararte a hacer un vuelo de dron, pues hubiera sido mejor salir de casa a las 8, pensando en que si hay un pequeño atasco, y así todo lo hacen más tranquilo. Pero ya una vez que hemos llegado aquí nos hemos relajado. Ya vamos a llegar a la playita, que la tenemos a 300 metros de aquí aproximadamente. Así vais viendo las calles como son aquí en Isla Mujeres. Hay una calle que parece la Quinta Avenida, no es esta, es otra que hay por aquí al lado. Y también está bonita, con muchos restaurantes. Yo voy por mitad de la calle ahora mismo, pero si viene un vehículo tendré que salirme de aquí. Bueno, pues a ver cómo está el mar, si Adriana se baña o no se baña, si está movido o no. Bueno, no creo que esté movido. Yo tampoco lo creo. A lo mejor me va a dar un poquito de frío porque de repente hace como aire. Nah, una vez que está dentro del agua ya el frío desaparece. Tenemos un tiempo bastante soleado y sin nada de nubes. Ahí está el radiofonista, el chavalote. Para cuando quieran más información, Radio FM con todos ustedes. Para que vean, calle Abasolo. Ahí está el mar, ahí al ladito. Pero por aquella parte no vamos hoy, porque bueno, ya tenemos vídeos hechos cuando pasamos por aquella zona. Ahora lo que queremos es ir a Playa Norte y meternos en el agüita. Luego ya más tarde nos vuela el dron el chaval. Más sitios de renta de coche, de estos de tipo golf. Y vais jugando con los precios. Si es un día que no se renta mucho, te pueden hacer un descuento. Si es un día que se renta mucho, no pidas descuento porque te van a decir que no. Bueno, pídelo, hay que pedirlo siempre. Pero hay días que he preguntado por los carros y no había disponibles, Creo que algunos los hay de 6 plazas. Por si venís más personas. Nosotros con 3 que vamos está bien. El problema es que si viene una pareja más con nosotros, como ha ocurrido alguna vez, pues en uno de 4 no cabemos. Entonces tienes que rentar uno un poco más caro. Mira, este está bonito, Este está bonito, pero este es privado, este es particular. Está bonito, la verdad. Voy a parar y ahora cuando estemos llegando a la playa, seguimos grabando. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Luego ya nos metemos para adentro, como si fuera para el hotel. Y llegamos a la Playa Norte por aquí. Y este es el cementerio municipal de aquí de Isla Mujeres, lo que nos encontramos delante. Bueno, pues aquí en México la verdad que muchos cementerios son muy pintorescos, ¿no? Diferentes formas de hacer lo que son los... donde dejan al muerto, ¿no? Por decir algo, como se dice. No son solamente lápidas, sino que le dan un toque de cariño, de color. Os voy a enseñar cómo es desde la puerta y seguimos. Pues ahí va, esperad. Os voy a enseñar cómo es y ahora se va a entender bien. Y esto está al ladito del mar, al ladito de la playa. Ya aquí no cabe. Iba a hacer ironía, pero me callo entonces. Bueno, lo digo porque no ofende tampoco. Aquí no cabe un muerto más. Está lleno. Vamos. No, pero frío.
Está bien lleno. Tendrán otro, me imagino. Y cualquier lateral de este ya vamos a la playa. Podemos ir por aquí o podemos ir para allá. Oye, ¿por qué vamos para acá y no vamos por acá, Alex? Alex, bueno, vamos a entrar por esta, pero podríamos haber entrado por allí. Creo que luego vamos a ir al Beach Club, aquel que está en la esquina, aquel de allí. Creo que ese es el que vamos a ir luego a comer, que hemos quedado con Javier. Vamos a ir casi al principio, como si vinierais a la playa desde lo que es el ferry, por la carretera, por la calle principal, donde tú te giras a la izquierda en la calle del ferry y llegarías a esta placeta de ahí. Vamos a entrar por esa parte. Podríamos haber entrado para la parte de atrás del cementerio a la derecha, hubiéramos estado más en el centro de Playa Norte, porque la parte más bonita es del centro para la derecha. Pero así nos recorremos un poquito la playa. ¿Por allá? Yo aún no me sé el nombre, pero me dijo que era oeste, ya no me acuerdo. Uno de estos de aquí. Luego lo vamos a ver. Luego ya le pego un vistazo. Me dijo que estaba al lado de la entrada de Playa Norte, justo al final, donde está la rotonda. Pero claro, aquí no hay uno, hay varios. Entonces, o es este de aquí, pero yo puede ser que sea este de aquí. Luego lo vemos. Entonces la entrada, por aquí vendrías del ferry, por aquí, todo eso de ahí es Playa Centro. Y Playa Norte empieza aquí, justo donde está este camioncito para adelante, ya entramos. Ese carro que lleva este hombre es de 6 plazas, que también lo rentan a veces. Y este se ve bastante bueno y de calidad. Este tiene 2, 4 y detrás 6. En total 6, mejor dicho. Gracias. Bueno, pues yo intentando grabaros que venís con nosotros paseando. Y para alguno que no haya venido nunca a esta zona de la isla, ya estuvo una vez, creo que una vez, en la primera posición de playas del mundo, de las más bonitas, y otra vez está entre las 10 primeras. No sé cómo funciona eso, no sé si es fútbol, que dependiendo cómo haya pasado el año lo ponen más arriba o más abajo, pero esta playa está preciosa. ¿De qué hablas? De la Playa Norte, una vez estuvo en la primera posición de las playas del mundo. Ah, ya. Y otra vez está en la 7ª posición, la 10ª, algo así. Bueno, pues esto, como veis, ya empieza la arena. Vamos a quitarnos las chanclas y vamos a pasear descalzo, yo por lo menos. Le mando saludos a Juanita de Alicante, en España. Ahí tenéis para haceros alguna foto también. Pues de aquí para la izquierda sería, bueno, de aquí no, justo un poco más para adelante sería Playa Centro, y de aquí para la derecha ya es Playa Norte. Y este sería el inicio. Tenemos aquí como, yo diría que casi 1 kilómetro a la derecha más o menos de playa preciosa, ¿no? Lo que sigue. Fijaros qué colores, qué bonita. Vamos a pasear, a veces tiene más arena, otras veces tiene menos. ¿Que pusieron esos sacos? Sí, lo han puesto porque si no se nos llevaba la arena de aquí. Ya llevaba tiempo que iba perdiendo arena y arena. Y qué bueno que los pusieron, a ver si la mantiene. ¿Sabes cómo se llama esto? Geotextil. Geotextil. Sí, en serio, ahí lo dice. No pararse en el geotextil. Aquí lo pone. Bueno, pues todo esto es Playa Norte hasta allí. Al final hay un hotel, el Mía creo que se llama. Y ese hotel recomendable por lo que tienes, ¿no? Tienes el mar al lado, pegado a ti.
Lugar paradisíaco. La única pega que le ponen, pero la puso mi amigo Adam de Nueva York, que primero estuvo en el Hotel Xcaret Arte, y de ahí, con esa comida que dan en el Hotel Xcaret Arte, pues si la comparas con la comida que te dan aquí al lado, pues te va a quedar decepcionado un poco. Pero la comida está bien, no con ese lujo del Hotel Xcaret, pero está bien. Y bueno, fijaros qué colores, qué maravilla. Y han puesto estos brazos para que no se lleve la arena, porque cada vez se está metiendo más para adentro. No, nos vamos para allá, vamos a pasear un poco. Yo veo más bonito aquí que allá. Por allá se ve como que más movido, ¿no? Bueno, como quieran. Mira, mira qué bonito está este castillito que han hecho. Yo quería recorrer la playa para enseñársela un poco. Yo ahora vengo para acá. Pues ahorita vamos. O tú ves si quieres. ¿Tú te quedas de aquí, chaval? Sí. Pues mira qué bonito, le voy a hacer una foto mirando al mar. Tiene arte la persona que ha hecho esto, está bien, me gusta. ¿El chavalote qué vas a hacer ahora? Pues voy a... Volar el dron, ¿no? Sí. Bueno, yo me voy a pasar un poquito con Adriana. Nos vamos a pasar por aquí, por la orilla, para que veáis el ambiente y lo tranquila que está el agua. Por aquí está más tranquila que por allí, me dice Adriana, pero tampoco es que haya mucho movimiento, de olas, regularcito. Última bolita. Y eso que hoy es un día que el mar está movido. Aquí es muy tranquilo el mar normalmente. Pero fijaros qué belleza, qué colores. ¿Te gusta venir a esta playa, Adriana? Sí. Está bonita, Además te relaja. Hemos venido en diferentes momentos, situaciones. La última vez fue cuando estaba Sergio por aquí con nosotros. Y también se quedaría con la boca abierta de lo bonita que es esta playa. Lo que pasa es que ya se ha metido muy para adentro el mar. Ha perdido bastante arena, porque estos big club que vemos ahí, como aquel de allí que creo que se llama Tarzán, antes había como, ¿cómo te diría yo? Como 20 metros más para adentro de arena. Y tenías sitio para poner tus cosas, ¿no? Ahora mismo tienes que buscar un hueco, no te pueden decir nada. Si tú dejas tus cosas por ahí no te pueden decir nada, pero cada vez cuesta más encontrar un lugar, porque los camastros también se están comiendo el lugar de los camastros. Antes había este sitio de los camastros, más la arena de playa para la gente que venía a visitar la zona, a poner sus cosas. Pero hoy en día llega a la playa hasta el área de camastros. Más de uno pensará, ¿por qué les dejan poner los camastros ahí si la playa es pública? Y es verdad, la playa es pública, tiene que tener desde la orilla del mar hasta adentro 10 metros de arena sin utilizar un negocio. Eso es lo que marca la ley. Pero como esta gente paga un dineral al ayuntamiento por poner sus camastros cada mes, como pasaba en Mamitas, pues tienen que pagarlo. ¿Y de dónde sale? De que puedan poner sus camastros. Entonces ahí hay una controversia. Luego ya más para adelante hay un poquito más de arena, también hay más sitio para colocar sus cosas uno. De todas formas no te pueden decir nada porque dejes tus cositas por aquí. No deberían decirte nada. Y este viejo que se llama Tarzán, aquí nos hemos parado con mis primos una vez aquí a comer algo. Mis primos, que les mando saludos. Leli, mi primo Leo. Estuvieron por aquí con nosotros hace ya tiempo, hará como 4 años. Estoy por pasar por ahí o por aquí. Aquí si pasamos con cuidado. Esto llegaba más para adentro antes, poco a poco se le ha ido comiendo el mar. Voy a hacer unas fotitos por aquí para luego publicarlas. Bueno, pues espectacular, ¿sí? Bonito, bonito. Qué bueno que se ha quedado Alex allí. Yo voy a pasar por aquí, Adriana va por ahí, por esa zona. Hay que tener cuidado porque hay algún palo por ahí que asoma y me puede hacer daño. Una vez me hice daño, la verdad. Y estos chicos que venden helados, la verdad que están muy ricos, merece la pena comprarles un helado. Antes los vendían en 25 pesos, ahora no sé cómo los venderán. Y por aquí ya veis que hay más arena en esta zona. Voy a subir para que lo veáis. Y aquí ya hay sitio para que tú puedas poner tus cosas y disfrutar del agua. Aquí cubre muy poquito en esta zona. Ahí como que cubre un poquito antes, pero por aquí fijaros la gente que le llega y está por allí lejos.
Le llega por encima de la rodilla, por debajo de la cintura. Y fijaros cómo están saliendo del mar esta pareja, por ejemplo. Y cuánta arena hay por aquí. Bueno, pues aquí seguimos. He hecho unas cuantas fotos. Fijaros que no cubre nada, tienes que pasearte hasta el final, hasta donde están los yates. Y aquí pasa exactamente lo mismo que está pasando en Playa del Carmen, que lo mismo hay mucha arena en la 38, que hay poca arena en la 38, porque la arena va jugando, se va desplazando de un sitio a otro. Ahora se desplazó para esta zona, otra vez se desplaza para aquella. Y va jugando la arena a su lugar, pero también pierde un poco de arena, esa es la verdad. También ha pasado allí. Pues nos vamos a ir a dar la vuelta. Fíjate que el hotel Mía está dentro del mar, es como una isla ahí dentro. Ese hotelito que tenemos allí con eso blanco. Y ahí hay una zona como que no cubre nada, muy transparente, muy cristalina el agua. Y también podéis encontrar mantarrayas, por ejemplo, nadando a tu lado. Pequeños peces, muy bonito todo. ¿Nos damos la vuelta? Pues no te querías ir hasta allá. Venga, vamos para allá. Yo lo preguntaba por si estabas cansada de pasear y tenías ganas de darte el baño. A lo mejor te convence, ¿no? Es que el vehículo donde vamos a comer está muy cerca de la entrada donde hemos entrado. Pero eso no importa. El chavalote, espero que el vuelo esté siendo bonito, porque también el día sin nubes va a salir todo soleado. El mar se ve muy bonito cuando está soleado. Pequeñas ramitas de sargazo puede ser que haya por esta zona, pequeñas ramitas, pero no hay mucha cantidad, muy poquito. Aquí lo retiran enseguida en Islas Mujeres. Cuando llega algo de sargazo, enseguida lo sacan. Y no afecta en nada al baño de la gente. Es de las playas que todo el año está bonita en época de sargazo y cuando no. Bueno. Y este paseo creo que lo vais a agradecer también para los que no estáis acostumbrados a venir aquí y para los que habéis venido, pues para recordar el momento que estáis por aquí, en qué zona, ¿no? Ahora nos estamos acercando al nombre del hotel que está ahí, de color rosa. Yo os digo, eso es una isla, ¿eh? Cuando ahora nos demos la vuelta por ahí lo vais a ver. Y aquí ya cambia porque es como una especie de bahía. Y ahí se vuelve muy tranquila el agua. No sé si en cualquier momento vemos pasar por allí una mantarraya, ya veré a ver si la veo. También tienes que tener suerte de que el día acompañe para ello. Como el otro día pasó en Tulum, que enseguida estuve rodeado de pelícanos y otra vez me he parado y no me ha parado ningún pelícano al lado, por ejemplo. Y esa zona sí es de pelícanos mucho. Aquí tenemos que tener cuidado al pasar. Y esa línea que veis negra dentro del agua, eso es... ¿cómo se podría decir? Las plantas que hay debajo que se van arrancando y se van juntando en una misma, por las corrientes, se van juntando como haciendo un hilo, ¿no? Entonces están por debajo del agua, ya no son de color verde, poco a poco se van poniendo de otro color y ya, pero no es suciedad. Me voy a meter dentro del agua aquí para hacer otras fotos y os voy a enseñar que eso es una isla. Este puente que tenemos ahí es lo que hace conectar los coches con la parte de aquí. Quizá aquí haga la presentación del vídeo del día de hoy. Me gusta ponerme en el lugar y adelantar lo que va a pasar luego un poquito para animarles, porque ya sabéis que como son vídeos largos, cuidado ahí. Cuando son vídeos largos, pues hay personas que se ponen nerviosas y no ven lo que quieren ver. Y lo entiendo perfectamente. No todo el mundo tiene 1 hora, 2 horas para ver un vídeo. Pero sí os puedo aconsejar que le deis para adelante, para atrás y os pongáis en el lugar que queréis ver. En los desarrollos pasa igual. Os grabo un desarrollo, pero también está el día a día luego.
Bueno, por aquí voy a hacer una fotografía, fijaros qué bonito el color ahí. Y esto es lo que os decía, desde ahí pasan por encima de ese puente y allá aparcan los coches o llevan a los clientes y los clientes se reparten por esta zona y está muy espectacular. Luego a la parte de allá, el mar abierto, ya cambia todo. En mar abierto hay más oleaje. Os voy a hacer unas fotos aquí y seguimos grabando. Creo que no grabé llegar aquí. Todo fue en cámara rápida, creo. Pues llegamos de aquí al Hotel Mía. Espectacular, ¿no? Lo que sigue, hemos paseado por todo esto. Estamos en la otra parte de Playa Norte, en la otra esquina de la isla, la que da mar abierto, que es esa de ahí. Y yo creo que no grabé, me equivoqué. Es que llevo las gafas puestas y a veces no veo bien si estoy grabando, haciendo fotos o cámara rápida. Pero bueno, si hay ese error, espero en perdonarme. Pero seguimos grabando, no hay problema ninguno. Ahora voy a hacer la presentación del vídeo de este lugar, la pondré al principio y seguimos con el día a día, con el horario, con todo. Ahí va un taxi, como os decía, es el inicio, esto es una isla y por ahí pasan los taxis, los clientes y se alojan. Ahí está el lobby. Y hay diferentes habitaciones del hotel, mar abierto a la derecha, zona de Playa Norte para acá. Muy espectacular este lugar, me gusta mucho. Seguimos paseando, Adriana que va delante mío. Es que yo me paro a hacer fotos, me paro a grabar un poquito. A veces yo creo, hay días que muevo demasiado la cámara y tenéis razón los que a veces me lo comentáis. Depende del día, por lo que quiero, la emoción que tengo, lo que quiero grabar, las prisas, todo. Pues la cámara voy enfocando derecha e izquierda por enseñaros todo, pero no debo de hacer tan rápido. Pero no te das cuenta, como estamos aquí, como si fueran directo, pues no es fácil a veces mentalizarse de que llevas una cámara y que tienes que ser más tranquilo a la hora de grabar. Pues aquí estamos al lado otra vez de este Beach Club de Tarzán, que ya os digo, yo he venido otras veces y tenemos aquí como 15 metros de arena para poner las cosas y ellos puedan poner también sus camastros, ¿no? Otro de la peletería. Pues ayuda mucho tomarse un heladito cuando llevas ya dentro del agua una horita, horita y media. Yo traigo una botella de agua siempre, pero aún así un heladito sienta muy bien. Pues después de un buen paseo vamos a preguntarle al chaval cómo le ha ido el vuelo y os voy a poner ese vuelo que ha hecho el chaval y nos vamos luego a bañar ahí dentro. Esta zona de aquí ya cubre bastante más, un poquito más, no mucho más, pero un poquito más. Como veis, la gente ya le llega por ahí, le llega al pecho, cuando por allí en esa misma distancia no le llega ni a la cintura casi. Adriana tiene ganas ya de entrar para adentro, yo también. El chavalote me imagino que ya habrá terminado el vuelo, no estoy seguro, A lo mejor nos hace un par de vuelos durante el día. Uno quizá al atardecer o antes de que nos vayamos y quizá al volver hacia... Mira, ahí va un pelícano. Al volver hacia playa nos paremos en Cancún y haga un vuelo nocturno, si ya es de noche. Estoy viendo el pelícano como... Pues no creo que se tire a pescar, pero ahí va paseando. No me he traído las gafas de snorkel. Aquí me podía haber traído para hacer fotografía a eso que he comprado nuevo, pero se me olvidó en el carro. Pero me lo podía haber traído. Pues ya estoy llegando a la zona donde nos colocamos. El chaval está aterrizando el dron. Fíjate qué casualidad, hemos hecho todo el paseo y todo el paseo que hemos hecho dura el dron. Ahora lo está aterrizando ahí, justo ahí detrás de esta gente. Pues qué bueno. Ya sabéis cuánto va a durar el vuelo. Como 15-20 minutos más o menos. Y le voy a preguntar al chavalote. Ahí lo tenemos recogiéndolo. Aquí hay que guardarlo bien para que no agarren nada de arena, absolutamente nada. Chaval, justo he llegado cuando aterriza el dron, qué bueno. Sí, estuve un buen rato. Pues mira, pues está bastante bonito. Solamente que si yo miraba de allá para acá, había mucha contraluz. Ajá. Pero de aquí para allá está bonito. Me refiero... La vista, sí, por la contraluz. Y ya pues lo alcé también, como es un día bastante despejado. Y aparte está curioso porque había, por ejemplo, no sé si se ve la sombra de las nubes, cómo pasan así de rápido. Sí.
Entonces también eso se me hacía bien curioso. Bueno, pues ahí os dejo ese... Quise hacer una foto 360 desde las alturas, más alto, pero no me dejaba el viento, porque sí hay ranchas de viento fuertes. Entonces lo mueve y no deja hacerla. Exacto. Pero pude hacerlo un poco más bajo. Está bien, luego la vamos a compartir en el Facebook esas fotografías. Y ahora nos vamos a bañar, os pongo el vuelo de dron del chavalote, espero que os guste y seguimos aquí en la playa con Adriana preparándose ya para entrar y contenta. Venga, nos vamos. Detenemos este video. La Riviera Maya está llena de maravillas, pero hoy la verás desde una perspectiva completamente nueva. Nuestro piloto de dron, Alex, ha capturado algo increíble desde el cielo. ¿Qué será? No te lo pierdas y descúbrelo.
¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Pues ahora sí, mi baño deseado. Estoy mirando a ver si está grabando, cómo está el objetivo, está limpio, está sucio, bueno, más o menos. Adrián ahí dentro del agua, el chavalote me imagino que también, aunque no lo veo ahora. No veo el chavalote. A ver si se nos ha ido para esa parte de ahí. O está grabando un vídeo, creo. Para sus redes sociales. Sí, allí está grabando un vídeo. El chavalote también se está animando a grabar para las redes sociales, que bueno por él. Ya sabéis que también es asesor inmobiliario. Yo para los desarrollos que tiene les paso a mis clientes, ya lo sabéis. El chavalote también pues ya ha hecho sus ventas y espero que le vaya muy bien este año también. Está ahí con el AMPI, que también está apuntado para hacer sus cursos y todo bien. Adriana, ¿cómo está el agua una vez que está dentro? Maravillosa, ¿no? Yo ahora mismo estoy metiéndome en la cintura y hasta que no meta la cabeza lo voy a notar. Voy a parar un momentito, bueno, voy a meterme sin parar. A ver, dame los lentes. No hay nada como meter la cabeza bajo el agua. ¿Qué pasó? Estoy bien, ¿no? Si me queda el pelo para adelante, me cambia la cara 100%. Tengo que ponerme el pelo para atrás. O ya me acostumbré a tenerlo así. Cuando cambias de estilo, aparte la edad te hace cambiarlo. Yo tenía el pelo muy largo y rizado cuando era joven, muy largo. Parecía Maradona. Bueno, me decía Maradona y encima jugaba a fútbol y lo hacía bastante bien. Y tenía el mismo estilo de pelo que Maradona, en sus tiempos también de fútbol. A todos esos argentinos que me seguís en el canal, saludos. Y que sepáis que así me llamaban de pequeño. Teníamos a Maradona en el Barcelona un año, lo disfrutamos, yo lo disfruté, yo estuve viendo todos sus partidos. Me sorprendió ver a un chaval de 20 años tan joven saliendo de Argentina a España por 1.000 millones de pesetas en aquel tiempo. Era una barbaridad, nunca se había hecho un fichaje por tanto dinero. Una barbaridad fue aquello. Y luego se lo llevó el Nápoles por diferencias que habían de actitud en el campo y fuera del campo, porque había un presidente muy estricto a la hora de la diversión y si no cumplía los estándares pues prefirió venderlo al Nápoles. Luego le teníamos envidia verlo jugar en el Nápoles, ¿no? Voy a hacer unas fotos aquí dentro del agua. El chavalote ya va a entrar. Ahí viene andando. Fijaros qué color de agua más bonito, ¿eh? Ay, qué pena que se va ahora el sol. Voy a esperar a que salga el sol de nuevo. Este se tiene que tirar de golpe. Es una pasada esta playa. No sé si es la mejor o no es la mejor del mundo, pero es una pasada, está muy bien. A ver si más adelante conocemos otras playas de otras partes del mundo y podemos decir, oye, pues también estuve en esta otra que está bonita, ¿no? Lo que sigue. Venga, chaval, con valentía, tírate para adentro. No lo pienses dos veces. Pensé que se me iba a llevar el aire. No, es que se me iba a llevar el aire. Venga, chavalote, vamos. Ya está, tranquilo. Mírale. Ahí está. ¿Qué has visto? No hace La falta. cabeza, la cabeza. Sí, lo hombre. Ahí está esa cabeza, una vez que la mojas ya cambia todo, 100%. Es una maravilla. Bueno, cuando salga el sol lo voy a parar y nos vamos a hacer una foto los tres, ¿os parece? Fíjate qué alberca gigante tenemos aquí. ¿Cuántos yates? Y hay otras veces que hay muchos más yates, ¿eh? Ahora mismo hay yates, quizá más tarde haya más aún. Muchos de los tours de yates paran aquí 2 horitas, los dejan bañarse y se van a otro lugar a hacer snorkel y luego al mismo tiempo se paran en algún beach club y se quedan a comer un rato y eso es lo que hacen. O dentro del yate también.
Ahí grabé en un yate que estaban bailando ahí, como un grupo de mujeres y me estuvo divertido. ¿Ah, sí? ¿Y sabían que la grababas también? Creo que sí. ¿Ah? Alguna que otra creo que sí lo sabía. Bueno, voy a parar y vamos a Estaban hacer... así. Bueno, como con el dron no se oye la música, pues qué bueno. Porque si se oye la música ya tengo problemillas por ahí. Pues de momento no tengo ningún paquete reportaje. Si hubiera algún paquete reportaje, aquí os lo pongo. Y ahora sale el sol, voy a aprovechar para la foto también. Los paquetes reporteros. Va a ser un día más largo de baño. Así que os vais a sentir que estáis aquí como si fuerais pececitos. ¿Por qué hago aquí el baño más largo? Porque no suelo venir. Es como el turista cuando va a Playa del Carmen a mamitar y se pega ahí todo el día. Pues yo llego ahí la mujer y ¿qué hago? Pues el baño más largo, pasear y conocer lugares, que en el día de hoy no va a ser así. Va a ser más tranquilo, va a ser aquí en la playa y en el Beach Club y luego a lo mejor también otra vez en la playa. Pero estoy en plan turista. Entonces, vosotros también vais a sentiros como un turista disfrutando de este agua maravillosa. No meto la cámara debajo del agua porque lo que hay es arena y nada más. Aparte está un poco movida el agua, por lo tanto la transparencia no se ve tanto. Ahí está esta nubecita que nos está dando sombra y sol al mismo tiempo. Cuando crees que vas a hacer una foto se pone en sombra. Lo que veis allí, todo aquello que veis, edificios, todo aquello es Costa Mujeres. La parte nueva, dicen que es la nueva zona hotelera de Cancún. Y tenemos departamentos a la venta por esa zona de ahí. Justo por aquella zona, muy cerca del mar también. Y bueno, Costa Mujeres, la verdad que para entrar a la playa no es nada fácil porque los hoteles privatizan las entradas. Quiere decir que los hoteles montan sus hoteles, tienen sus playitas, pero tú para entrar a esa playa es muy difícil. Entonces si quieres ir a la playa te vas al final y tienes Isla Blanca. Isla Blanca se le llama así porque está unido con un puentecito pequeño, pero está unido. Pero tú no notas que sea una isla. Isla Blanca la tenemos al fondo y a la izquierda es otra laguna que llega hasta Holbox, esa laguna prácticamente, y la zona de costa, así que te puedes bañar tanto en la laguna como te puedes bañar en el mar. Puedes hacer el kitesurf, que allí van muchos a hacer el kitesurf. Mucha gente que le encanta porque allí suele haber siempre aire y viento y la laguna es deliciosa para hacerlo porque en la laguna no hay olas prácticamente, entonces disfrutan mucho. Y hace años que íbamos, ya hice una paella allí con un grupo de españoles. A ver, te tomo una foto. Y el chavalote que me pide que haga alguna fotillo por ahí. Bueno, me la vas a hacer. Espérate que le pongo la gafa bien. Qué bueno. Y me voy a hacer otra mirando hacia lo que es el club este de aquí, el Mayan. Bueno, pues Adriana ya se nos fue fuera del agua, se sentó en la orilla, que bueno. El chavalote sigue con sus fotos. Espectaculares fotos del chaval, a que sé qué pose pone el tío. Yo no te puedo imitar. ¿Por qué no? Porque no tengo puñetera idea de posar. Así se dice, ¿no? Yo pongo 2 posturitas, 3 posturitas y hasta luego. Y siempre estar como el ajo, repetido. Pero bueno, está bien. Ya puedo estar contento a los 62 años como uno, pues, más o menos se defiende. Hinchado de la barriga. ¿Eh? Sí. ¿Estás hinchado de la barriga? Porque... El culo gordo que te has comido, chaval. El culo grande. Ah, el culo grande. El culo grande, perdona. El culo grande que te has comido, pues normal. Se te olvida echar la barriga para adentro. Sí. Ahí buscándose los defectos en la foto para que veáis. No, los defectos no, simplemente sé que anteriormente tenía mejor el abdomen que ahora. Tampoco está tan mal. No, yo sé que no está mal. Pero es que yo también lo que quiero es que salgan cuadros y cuadros no tengo. No te preocupes, los pintamos ahí con rotulador. Mira, o sea, eso es lo que tengo que quitar, casi. Tranquilo, todo se va dando, tú vives feliz. Pues sí. Lo demás es imagen, la imagen no es felicidad, la imagen es solamente imagen. Pero personalmente me quiero ver con cuadros. Bueno, pues muy bien. ¿Me entiendes? Bueno, pues así está esto, así de bonito. Mira, ese yate, una chica empezó a tirar champaña. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí, es así, Bueno. así. Algún día haré eso. Como corredor de Fórmula 1. Pues yo prefiero beberlo. Bueno, es que uno barato para hacer así y otro bueno para beberlo. Está bien. ¿Sí o no? Sí. Allí en Cataluña, en Barcelona, somos de cava, que es lo mismo que el champán. Lo que pasa es que le decimos cava allí. Según yo, el champán no se le puede decir si no viene de Francia, ¿no? Por la zona, por la región donde se hace.
La región de Champaña, Es así, como así lo- se le llama esa zona. Es como el tequila, si no viene de Guadalajara no se le puede decir tequila. No, pero el tema es que se le dice el nombre de champán por la región de Francia donde se hace, pero en Cataluña es lo mismo, el mismo sabor, muy buena calidad, Es lo mismo, pero le llaman cava. lo mismo te digo. El tequila se le dice tequila si viene de Guadalajara. Si no viene de Guadalajara, según yo, se le dice agave. No, se dice mezcal, creo que era mezcal. No, el mezcal es otra cosa, es parte de lo que sacan en tequila y otra parte. El mezcal es más fuerte aún que el tequila, más fuerte. Bueno, no sé, según yo sí, así es. Bueno, ya lo dirán aquí en los comentarios del vídeo, ya lo dirá alguien para aclararlo. Y Adriana bailando. ¿Se oye música? Pues yo estoy bastante suave. sordo, sí. Pero- Esperemos que no me penalice. Pero muy suave, tranquilo. Ah, no bueno. Es que yo la sordera que llevo encima no me entero de que haya música. Y la veo bailar, digo, se la estará imaginando. Mira, tendrá un 10% de música. Me refiero, desde aquí se escucha como un 10%. No te creas, que muchas veces me han penalizado mamitas por la música que se oye de fondo. Bueno, es que también mamitas a veces pone música muy fuerte. Mamitas y en la Carolina, ese, como se llama, el Beach Club también la pone muy fuerte. Coralina. Coralina, eso, Coralina. Pues mira qué bien que te animaste otra vez detrás dentro del agua. Pues de hecho solo me iba a lavar porque me llené de arena. Ah, sí. Cuando vi ya estaba hasta acá adentro. Pues hay que dejarse llevar. Ya en un rato nos vamos a salir, veré el mensaje, si me ha dicho algún mensaje Javier, para luego acercarnos allí al restaurante y enseñaros ese restaurante. Lo que toda esa grabación la vais a ver antes. Mucha hambre no hay ahora, ¿que no? No, yo estoy lleno con el culo grande. Ay, chaval. Vas a tirar, ¿eh? Mírale. No, no te voy a tirar. Aquí te cubriría un poco. Es que la tengo aquí atrás. Está disfrutando de tener un caballo. Y bueno, pues así es la experiencia de estar dentro de Playa del Norte, dentro del agua. Y aquel castellito que hicieron, tengo ganas otra vez de darle un vistazo. Me acuerdo de José Arenarte, del arte que tiene ese hombre a la hora de hacer sus trabajos con la arena de la playa allí en Playa del Carmen. Y ahí hay otro niño haciendo otro que se está divirtiendo, qué bueno. Voy a parar un poquito, voy a disfrutar del agua. Mira, aquí tenemos un pelícano, justo pasa por encima mío. Pero no sé si se va a tirar aquí el agua. Por allá atrás se ha tirado el agua, lo he visto yo que se tiraba el agua. Por aquí no sé si se va a tirar, creo que no. Qué pena, puse la cámara en marcha un poquito tarde. No ahora puedo poner en su momento. La GoPro a veces se queda como pensando y no me dio tiempo. Tampoco la tenía preparada en vídeo, la pasas de foto a vídeo, tarda un ratito. Pero como lo que me gusta a mí enseñar los pelícanos de chaval, Sí, hombre. son bonitos, ¿no? Lo que sigue. Pues aquí seguimos, el chaval y yo. Estábamos hablando del tema inmobiliario, del trabajo, de lo que él hace, de lo que yo hago, de lo que podemos mejorar. Sí. Pues siempre hay que innovarnos, ¿no? Por ejemplo, en dado caso tú tienes la experiencia por los años que tienes en vida, pero yo tengo la experiencia juvenil, entonces tengo más creatividad y pues entre dos pues podemos generar pues nuevas ideas o nuevas proyecciones. Pero lo que siempre tenemos que mirar siempre es hacerle un bien al cliente, a que hace la inversión, Sí, no, siempre. esa es la clave, es lo importante, pero para llegar a lograr eso tenemos que encontrar al cliente, ¿no? Exactamente, Entonces, entonces hay que llegar al cliente. Hay que llegar con él. Para llegarle pues hay que buscar los métodos. En dado caso en esos momentos pues estamos aquí en YouTube, entonces es un buen método, pero pues hay que buscar otras formas, ¿no? Sí, también hacemos los vídeos cortos para redes sociales, también vamos haciendo lo que es el trabajo de rentas. Las rentas también es otro buen medio, porque las rentas inmobiliarias, yo por ejemplo las hago para hacer un favor a los que no habéis comprado, para que se les rente mejor el departamento y al mismo tiempo generan nuevas visitas, nuevas personas que están interesadas a lo mejor en invertir en la zona, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas fórmulas, pero lo importante es que tú tu trabajo lo hagas y no estés pensando en el dinero, estés pensando en cómo lo haces mejor, Exacto. porque lo demás ya sale solo. Cualquier trabajo, quitando por ejemplo los bienes raíces, siempre hay que buscar la forma de poder revolucionar o poder ser mejor cada vez, ¿no? Y si te gusta, de verdad que no vas a sufrir, al revés, lo vas a pasar bien. Pero no hablo de este trabajo, hablo de cualquier trabajo. Ojalá a todos los que están escuchando el vídeo, los que estén trabajando, tengan un trabajo que les gusta, que sean creativos, que se levantan por la mañana con buen ánimo de ir al trabajo y Hay personas que prefieren estar en el trabajo que en su casa. Por ejemplo, y a personas al revés, Sí, hay de sí. todo.
Pero que eso habla pues del cariño que le tienes al trabajo, ¿no? El querer decir, oye, pues me agrada ir al trabajo. Eso es lo bueno. Bueno, pues ahí llegan más yates y otros que se van también. Yo creo que ya me iba a salir. Ya llevo casi una hora aquí dentro del agua, chaval. Yo no sé cuánto tiempo llevo. Pero casi una hora, ya llevamos bastante tiempo. Oye, llevamos 2 días aquí en el agua. 2 días no te pases. Pero ya toca salir. Hoy sí que voy a terminar quemadito de la cara, porque ahora mismo está apretando el sol y noto la frente bastante soleada en este momento. Pero qué bueno que yo mi piel la tengo ya preparada, porque lo que no debes de hacer es esto que yo acabo de hacer ahora cuando tienes la piel muy blanca, porque si no te quedas como muchos que se quedan como decimos ahí en España, como las gambas, ¿no? Rojos. Y es peligroso también para la piel. Pero fijaros qué maravilla. Voy a hacer una foto desde aquí con este color del agua. He escuchado que le decía Alex, no te muevas, que yo pensaba que ya estaba parada la cámara. Es porque a veces estás haciendo una foto y si te pasa una persona aquí al lado, pues ya se estropea la foto y al mismo tiempo, si tú mueves este agua, fijaros, ya no hace esos cuadritos, ¿lo veis? Y sin embargo, por ahí se ven esos cuadritos. Ahora se van a empezar a hacer los cuadros. Ahora con esa ola no. Y en ese momento había unos cuadritos muy bonitos en el agua. Bueno, pues ya me voy a salir, me voy a secar así andando. Y voy a mirar el celular porque seguro que tengo alguna que otra llamada, algún que otro mensaje de WhatsApp. Y también, aparte de que estamos aquí, estoy trabajando, que no lo parezca. Así como no voy a querer mi trabajo, es normal que lo quiera. Ahí no debe subirse el chaval. Ya se lo ponen ahí que no debe subirse. Ahora se lo voy a decir. Bueno, pues acaba de ir el sol un ratito. Nosotros ya recogimos nuestras cosas. Nos vamos al Beach Club. Ahí está Javier ya. Vamos a ver qué tal nos sentimos allí. Estoy viendo ese pelícano cómo se levanta. Creo que viene para aquí el pelícano. No viene para aquí. Ahí va, que quiere pescar o no. Al final no se tira. Pero qué espectacular está la playa, chaval. Por aquí está más movida, ¿te has fijado? Sí, hombre. Por aquí están las olas un poco más fuertes. En la zona esta de que para Playa Centro. Voy a pasear por aquí. Vamos a ir por la costa, ¿qué te parece? No se vale volverte a caer. No, ya tengo el pie que me empieza a doler ahora, ¿eh? Como ya me enfrié, que no he andado un rato. Pero qué piedra más mala pisé. Fijaros como aquí sí que se mueve el agua. Hay un oleaje un poquito más fuerte. Vamos a ver cómo se llama ese Beach Club. Pues ahí está el chaval mirando la aplicación a ver dónde está Javier. Es que no me miré el nombre del Beach Club, pero ahí me ha mandado la ubicación. Ahí viene un catamarán, como veis. Oye, ¿dónde está la calle? ¿Es esa? Sí, pero puedes ir por la playa también. No, es mejor por la calle. ¿En serio? Yo quiero ir por la playa. Vamos por la playa entonces. Sí, quiero ir por la playa para que vean la playa que también puedes tener en el Beach Club. Aunque lo vamos a ver luego, ¿no? Al llegar. Pues ese catamarán que viene desde Cancún deja a la gente aquí para que disfrute de Playa Norte. Cuidado. Sí, ya, chaval. Si piso eso ya es la última. Mira, para hacerte la foto de las mujeres, a ver si consigue levantarse. Oye, pero Es que la han puesto muy alto, ¿eh? aquí le llaman Punta Blanca, ¿por qué? Porque no es Playa Norte ni es Playa Centro, es Punta Blanca. Yo qué sé, pero fíjate, al final se logró montar, pero ahí te puedes dar con la cabeza arriba, intentar subir. Lo hicieron, no sé. Pues sí, esto del catamarán, cuando hacen un tour, los dejan aquí varias horitas y luego los recogen de nuevo.
Hay un pelícano justo en ese tronco que hay en el mar, encima. Y yo voy a subir por aquí. Cuidado con tu pie. ¡Ah! Y ya, vaya saltazo que he pegado. Parece que he saltado 3 ¿Has metros. visto el palo dron? Ah, mira, eso es un palo dron, lo que lleva este hombre. Qué bueno. Está bueno, ¿no? Con eso puedes hacer como si fuera vuelo de dron casi. Sí, por eso lo decía. Lo Y- levantas, 5 metros lo puedes levantar casi. Y la cámara quita el palo. Sí. para que entiendas. Sí. Aquí está Adriana con sus cositas. Zona de masaje. Pues uno de estos de aquí al lado va a ser el donde tenemos que ir. Y esto ya a partir de aquí es Playa Centro. Todo esto hacia donde están los ferries. Esto es Playa Centro, que también está muy bien. Pasa que, como veis, el día de hoy es ventoso. En mar abierto el oleaje es fuerte, aquí no tan fuerte. Y como veis, Blue Pack, la playa, límite de playa. Y la arenita, como está volando con el aire, parece más delgadita aún de lo que es, muy fina. Me dice Alex que por la calle era más cerca que por aquí por la playa, pero da igual, yo tengo ganas de ir por aquí por la playa. Pasear por esta arena y ver cómo la gente disfruta. Fíjate qué camas tenemos aquí, chaval. King size, ¿eh? Colchoncitos inflables, me imagino, que le han puesto su sabanita y a disfrutar. Necesitan unas almohadas también aquí, pero por lo demás muy bien. Y este otro que ya está más roto que vivo. Aquí también hay bastante arena, como veis. Es un buen arenal que tiene Playa Centro. Y los atardeceres de aquí son muy bonitos. No os perdáis el atardecer desde esta playa. Se oculta el sol justo ahí delante, por ahí. Y lo ves caer detrás de los últimos edificios de Cancún. Pero es un bonito atardecer. También en el Big Club, el Parque de los Sueños, lo recomiendo. Precioso el atardecer que vemos desde allí. Y dicen que esta isla, es la que amanece más temprano de todo México. Cuando sale el sol aquí, es el punto más temprano en todo México, de su horario. Me voy a acercar un poquito a la orilla para que veáis que el color del agua también es bonito. Pasa que aquí cubre más pronto. Aquí te metes en el mar y das 2 pasos y ya está casi cubriendo. Por ejemplo, esta persona, ese hombre ya está ¿veis? A 3 metros y ya le llega el agua por la cabeza casi. Y se ve porque la parte más clarita es la parte que no cubre y la que es más oscura es cuando ya cubre. Aunque por aquí hay un trozo bastante grande que te puedes bañar tranquilo. ¿Dónde es? ¿Es de aquí, este Big Club? Ah, que bueno, es aquel que dijimos antes. Ahí tengo a Javier. Lo vamos a saludar. Bueno, pues aquí vamos a empezar el vídeo después de la presentación que he hecho en la playa. Así que voy a parar y después seguimos aquí con Javier, después más tarde también. Vamos a ver qué tal que se cuenta. Pues lo bueno también se acaba, Javier. Nos vamos a ir. Muchas gracias por todo. Nos vemos otro día. Nos despedimos aquí porque a las 4 nos sale el ferry. Vale. Hasta luego. Muchas gracias, Belón. Chao. Nos vamos al ferry de Xcaret, ya sabéis. Vamos a llegar por los pelos también porque sale a las 4. Tenemos el billete comprado. Así que nos vamos a dar prisa. Y nos vamos por aquí para agarrar el ferry. Tendrás que agarrarme la cartera de ahí atrás, chaval. Y el camino que tenemos desde este Beach Club, que se llama Coco Beach. Avanza.
hasta el ferry, pues son 200-300 metros. Ya sabéis que os podéis quedar aquí en los camastros. ¿Ha cerrado también la cremallera de ahí? Ok. Los camastros, sentaros a comer, tenéis un descuento. ¿Has comido bien entonces, no, Adriana? Ay, sí, demasiado bien. Demasiado bien, ¿no? Fabuloso. Me estaba haciendo una pregunta del vídeo que he subido hace un rato, que si se va a un Beach Club uno o si lleva su propia sombrilla. Me digo, pues depende de lo que quieras. Lo más económico es llévate tu propia sombrilla, pero si quieres pasar el día entero en un Beach Club tienes todas las comodidades y hasta baño, ¿no? Ay, tenemos este siempre me estoy tropezando por cualquier cosa. Tenemos aquí esto, el pez de espada y la barracuda, también para hacerte una foto. Carro de golf, carro de golf. Tenemos que ir a también a un, ¿cómo se dice? Un open house de Alba, ese desarrollo que está en Puerto Cancún a las 6 de la tarde, por eso va también con el código de vestimenta Adriana, de blanco, pero nos vamos a ir para playa seguramente. Mira qué bonitas las palmeras que hay aquí, el palmeral, y la música que se oye por ahí. La gente está a gusto, relajada y tranquila. Eso es lo que tiene la isla. Normalmente yo me quedaría más tiempo, me quedo hasta el atardecer, quiero ocultar el sol, pero hoy Ale necesita llegar un poquito antes. Le agradezco mucho a Javier el detalle de enseñarnos ese lugar. Yo creo que llegamos a tiempo, ¿no, chaval? Sí. Nos está pasando como cuando vinimos para agarrar el ferry. Y vamos a llegar por los pelos. Pues este es el camino que tendréis, no hay otro. Llegar del ferry, irse al Beach Club o a Playa Norte o volver. Es muy sencillo de conocer y por aquí hay 2 o 3 calles. Por aquí en la población hay 2 o 3 calles solo. No hemos pasado por la principal. Esto es una gasolinera, creo que es la única por esta zona. No sé si hay 2 o hay una solo en toda la isla. Creo que hay 2, pero no estoy seguro. Y la estación de taxi también está por aquí al lado. Y bueno, ya estamos llegando a la estación de los ferries. Estamos nada, escasos 50-100 metros como mucho. ¿Vienen de compras? Mira, estamos ahora mismo a 100-120 metros, más o menos. Es el edificio aquel de marrón clarito. Y mientras llegas a del ferry, pues tienes muchas tiendas donde puedes elegir diferentes recuerdos, playeras o lo que haga falta, ¿no?
Huele a comida por esta zona. Y ya despidiéndonos casi de Islas Mujeres. Ahora intentaremos agarrar este de las 4. No sé qué hora es, pero estamos así. Porque si lo perdemos tenemos que esperar hasta las 5. Ya que hemos comprado la vuelta con el mismo de Xaret. Este es el edificio donde salen los ferries, aquí es los de los taxis, por ejemplo, ¿no? Pues este caminito que hemos hecho en poco más de 8 minutos es el que haríais. Si tuvierais que comprar el billete de los de Xaret, se compra aquí, pero nosotros lo tenemos comprado, nos vamos directamente a la entrada. Y la entrada de los otros ferries es aquí y la de Xaret es a la izquierda, es por esta parte de aquí. Este es para comprar los boletos de otros ferries, por ejemplo este es de Ultramar. Y aquí es donde está la entrada. ¿Lo tienes a la mano? Sí. Bueno, chaval. Pues no hay nadie esperando por ese motivo, porque ya está a punto de salir. Ya pasaron todos los que estaban esperando. Qué buen ferry también el de Xaret, qué nuevo se ve. Es el mismo con el que vinimos, el de Hobos. Es el mismo. Acordaros que ya allí en Playa del Carmen para ir a Cozumel también pusieron catamarán bonitos, muy bonitos. Qué bonito está el mar. Pues nos vamos a meter aquí en la parte de abajo, igual como hemos hecho al venir. A ver si tenemos suerte y tenemos 3 asientos juntos al lado de la ventana. Ahí adelante. Aquí Alex. Ah, no. Hemos sentado aquí en medio. Este también se va cómodo. Y tenemos la pantalla de televisión ahí con la publicidad de Xaret y de otras cosas. Pero bueno, pues ya salimos, ya nos ponemos en marcha. No voy a grabar nada más porque no estoy en la ventana. Pero dentro de 15 minutos llegamos a Cancún. Estaba diciendo ahora en la pantalla que no teníamos el ticket, que podemos tener la torre escénica gratis incluida. La torre escénica es esa de ahí, está al lado. Ya hemos llegado. Y el que quiera subir, pues que suba. Nosotros no nos vamos a subir hoy, ya hemos subido varias veces, pero es bueno que puedan subir gratuitamente con su ticket del barco, ¿no? Bueno, pues ya saliendo, Adrián ahí delante, el chavalote, no sé dónde queda. El mar que está tranquilo ahora, por la tarde, mucho más tranquilo que esta mañana. Se ha calmado, no hay rachas de aire ahora mismo. Y Playa Linda es esta playita que tenemos aquí delante, justo esta playita, eso es Playa Linda. Lo que pasa es que ahora se ve oscurita el agua, no sé por qué. Es una playa con el agua muy blanca. Y ahora lo que nos toca es ir al parking, pagar el parking, agarrar el carro y nos vamos por la zona hotelera para casa, pero a lo mejor nos paramos a volar otra vez el dron a esta hora. Ya veremos, a ver. Si no tienes tu carro aparcado, pues apagas el parking aquí. Vale, lo voy a pagar aquí. 105 pesos. ¿Tienes una moneda de 5 pesos, chaval? No. ¿No? Pues tendré que ponerle... Le estoy metiendo 100 pesos. Hay mucha gente abajo, también en cada planta hay un para pagar
para pagar el ticket, así no haces tanta cola. Yo lo tengo, esta es la primera, lo tengo en la segunda. Para allá, chaval, creo. Aquí ya no hay para pagar, en la primera planta sí. Es lo que quería comprobar. En este segundo nivel ya no hay máquina de pagar. Como que entra por aquí, por la salida. Se equivocó. Está llamando la atención. Bueno, pues nos vamos ya. Y ya estamos en plena zona hotelera. Vamos a hacer el cambio de sentido porque nos vamos hacia playa. Ya se puso un poquito nublado por aquí. Ahora mismo que es las 5 menos cuarto de la tarde. Parece que nos afectó un poquito el comer demasiado. No teníamos ganas de nada más que de llegar a playa. Nos dio el mal del puerco. El mal del culo gordo, se podría decir esto. Ahora no te da ganas ni de jugar a las cartas, ni de volar el dron, ni de bañarse, nada. Ni de tomar café. O tumbarse ahora mismo en una hamaca y dejarse llevar. Bueno, yo creo que voy a despedir el vídeo de momento aquí. Ya veremos a ver si grabo algo más. Lo más seguro que sí, pero bueno. De momento estoy como diciendo, para el carro y tú mete a dormir una siesta, algo así. Esta es Playa de Tortuga, lo que tenemos aquí a la izquierda. Por ahí están los aparcamientos y el cambio de sentido vendría a ser aquí, en este punto. Esta furgoneta para entrar a la Playa de Tortugas. Pues estamos muy cerca ya de Playa Delfines, ya dirigiéndonos para agarrar la carretera que nos lleva a Playa del Carmen. Estamos en la última hora del día prácticamente con sol, son las 5 de la tarde. Se ven otros colores, muy calmadas las palmeras, ya no hay aire como esta mañana cuando estuvimos. Seguramente el mar también estará un poco más tranquilo por aquí. No vamos a volar el dron, hemos decidido ir directamente a playa. Ya otro día que vengamos, volamos más veces. Espero que os haya gustado el día. Os mandamos un abrazo, un saludito. Espero que lo hayáis pasado bien. Aquí Adriana también. Y el chavalote. Nos vemos. Hasta luego, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Y esta de aquí de la izquierda es Playa Delfines. Hasta luego. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. A 6 y 5 de la tarde acaba de dejar a Adriana, ha llegado justita al gimnasio y yo me voy a ir a pasear un poquito por la Quinta, 3 o 4 minutos para tirar un poco las piernas. Ha sido llegar, cambiarme y venir para el gimnasio, todo rápido y corriendo el día de hoy. Bueno, todo no, hemos estado muy a gusto en la playa, tranquilos, paseando, comiendo con nuestro amigo Javier. Y ahora aquí en la Quinta Avenida de Playa, siempre con buen ambiente la Quinta Avenida de Playa, es una maravilla. La temperatura muy buena, las playas no sé cómo habrán estado hoy aquí, me imagino con algo de oleaje, pero no sé.
Y lo importante es que estamos aquí, todo fue bien, el chavalote se quedó en casa. Y yo, pues nada, voy a hacer un poco de ejercicio, una buena duchita y para casa. Nuestra gente de Canadá, que están ahí reunidos como siempre. Qué bueno. Y la música que está aquí en marcha. Y voy a ir hasta la calle Avenida Constituyente. Bueno, pues llegamos a la Constituyente, damos la vuelta y nos vamos para dentro del gimnasio. Voy a hacer como 45 minutos más o menos. Tampoco me quiero agobiar mucho, pero sí lo voy a hacer un poco intenso, eso es verdad. Ya sabéis, si os ha gustado el tema de los terrenos, me contactáis, se os pasa la información y decidís a ver qué hacéis, si queréis hacer un apartado. Los apartados son con poco dinero, ya lo sabéis. Creo que son 5.000 pesos, no me acuerdo ahora. Con 5.000 pesos hacemos el apartado del terreno. Se mira qué ubicación la quieres, en qué privada. Y ahí se te hace el contrato, se paga el enganche, se firma el contrato y ya está. Y a pagar durante el tiempo que tú decidas, si 10 años, 5, como quieras. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esta es la Avenida Constituyente. Hoy ya no paso la calle, está ahí la estatua de guerreros mayas y me voy para el gimnasio. Hoy voy un poquito apurado. Me he querido dar esta vuelta porque seguramente cuando salga del gimnasio me voy directamente a casa o a comprar algo de comida, no lo sé. Ahora vamos a gastar un poco esas calorías que hemos comido de más el día de hoy. Huele muy bien por aquí. No sé dónde sale el olor, pero huele muy bien. ¿A alguien se le ha caído un plan? Bueno, pues nos estamos acercando al señor Frost. Creo que voy a volver a parar la cámara. Oye, qué salsita más rica, esos camarones que estaban hechos rebozados con coco. Buenas tardes. Hasta luego. Esos camarones que estaban rebozados con coco, con salsa, una salsa que hicieron, no sé cómo explicarlo, parecía como una mermelada de mango, pero deliciosa, ¿eh? Los mezclabas ahí y esos sabores estaban exquisitos. Bueno, pues nos vamos para aquí, para ahí arriba. Han cambiado las luces del gimnasio en la parte de arriba. Un día de esto me subo la cámara para que veáis cómo ha cambiado un poquito la iluminación. Adrián se ha colocado la primera del fondo. Qué bueno. Sí, pues ya nos vamos camino de casa después del gimnasio. Se me olvidaba de despedir el vídeo. Espero que les haya gustado el día de hoy. Hasta mañana. Un momento. Queremos agradecerte. A toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya, gracias por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para guiarte en tu inversión inmobiliaria. Si tienes en mente comprar una propiedad en la Riviera Maya, Paco está listo para asesorarte.
Desde casas, departamentos o estudios, hay opciones para todos los presupuestos y estilos de vida. Escanea el código QR en pantalla o marca el número de contacto. Paco te atenderá personalmente y resolverá todas tus dudas. Invertir en el paraíso nunca fue tan fácil. Hablemos.